This is called Move On Up. Hush now, child, and don't you cry. Your folks might understand you by and by. Move on up. It's your destination. You may find from time to time complications. Hey! Fight to live and take it true. Keep wait for the head that you cannot say. Just move on to peace you will find. Into the steeper, beautiful people, but there's only one kind. Hush now, child, don't you cry. Your folks might understand you. Move on up. Keep on wishing. Never your dreams and all the schemes. You keep on pushing. To nothing less. Not even second less. But do not obey. You must have your say. You must pass the test. Move on up. Yeah, move on up. Move on up. Move on up. Move on up. Yeah, move on up. Hey. Bueno, bienvenidos a Música del Ático, un nuevo programa y hoy, bueno, una velada especial que ya arrancamos a pleno con The Jam y Move On Up. Bueno, les llamará la atención que arrancamos a vos y yo nada más, pero bueno, en un ratito llega nuestra querida invitada, que a modo de excusa es el regreso, esta celebración de 40 años, más de 40 años, será aproximadamente 41 o 42, de Metrópoli, Sí. que van a tocar el sábado 18 de octubre. Como verán acá adelante ya. En el anterior ahí está la discografía, y hay algo que llama la atención, que el CD nunca salió de Viaje al Más Acá. Sí. Es una bajada del vinilo. Claro. Así que nadie me puede decir nada porque los vinilos los tengo por duplicado. Así que no se puede decir más nada. Y a modo de disparador, elegiste The Jam. Elegí The Jam, que me parecía apropiado justamente The Jam haciendo un tema de Curtis Mayfield, que, bueno, una banda de New Wave, de Power Pop, mismo con muchas cosas de punk y de mod, haciendo un tema de un tipo del soul absoluto, como es Curtis Mayfield, un ícono de Chicago. Entonces me parecía interesante de cara a un artista que justamente ha hecho algo parecido, mutado y escuchado absolutamente todo, como Paul Weller, que fue para todos los rincones posibles. Bueno, Isabel Sebastián hizo algo parecido. Sí, los artistas creo que esa falta de lineamientos o de fronteras con la música la entendieron mucho antes que el gran público. Claro. Yo me acuerdo una época, Caetano Veloso en el año 84, tocando en obras, estaría presentando UMS o Coris y Nomis, en esa época que era un Caetano bastante eléctrico para la recorrida musical de Caetano. En un momento, en una de las canciones, frena y empieza a tocar Cuesta Abajo, que es un tema que después lo graba en el año 88 en un disco que se llama Totalmente de Maíz, en vivo. Y cuando empezó a tocar Cuesta Abajo, un tango, la gente lo empezó a buchear. Y el tipo frenó y dijo, si ustedes no pueden querer su música, no pueden querer
mi música. Claro. Entonces frenó, hubo una ovación, empezó, y algo parecido había pasado, ¿te acordás? Con Agri, Antonio Agri en el campo de polo, en la década del 70, cuando la gente que esperaba Invisible abucheó y salió Spinetta a bancarlo a muerte. Y esos momentos tan, pero tan precarios donde la gente está abuchando y después sale el artista y aplaude. ¿No? Sí, Todo porque bien. es la obsecuencia, Claro, ¿no? qué cosa ignorante. oveja. Por lo menos bancátela y seguí puteando. Sí, de oveja. Y aparte otra cosa, eso pasó durante mucho tiempo, ¿eh? Sí. Durante mucho tiempo pasó. Por eso estos sigue músicos pasando con mucha música. Sigue cada pasando. vez menos, ¿no? Más o menos, porque hay géneros en los que sí está más cerrado y que tal vez, viste, el músico de rock haciendo algo bien popero, o viste, hacen un tema bien ochentoso, capaz influenciado por, no sé, Duran Duran, por Prefab Sprout, por lo que sea, y a veces no recibe la mejor recepción dentro del plano de la gente que más lo escucha. Me hace acordar no sé, la película sobre la vida de Pajarito Saguri, el rey criollo del rock and roll, que Tito Sueldo, nuestro amigo, bajista de La Pesada del Pajarito. Blues, Sí, decía que habían tocado una serie de recitales con Bon Bon Kid. claro. Y que decía, nosotros somos gente de blues y somos tipos grandes. Todos, la gente de Bon Bon Kid, digo, nos van a incinerar. Y ese público la reentendió. Claro. Y entendió la impronta de Pajarito, y ni siquiera me imagino que estarían pensando en ese momento que era uno de los pioneros del rock. No. Se lo bancaron, ¿me Y- entendés? Y mismo si estás en la idiosincrasia de una persona como Necro, inevitablemente vas a estar más abierto a estas cosas Probablemente. raras. Porque el flaco siempre jugó con esas cosas y siempre tuvo el amor por lo retro, bueno, marcado con esos discos que sacó, unas compilaciones tremendas con el material perdido de Music Hall. Es decir, y tomando un montón de material que vos decís, esto, es decir, hay cosas que a mí no me gustan en lo más mínimo y cosas que además son completamente por fuera a través del palo rockero. No es tal vez, viste, los Dukes ni siquiera. Y aún así es lo que respira Necro. Sí, pero lo que pasa es que, viste que, y esto viene más para mi generación de los 60 que la tuya, que yo para bancarme no, para aceptar la música desde mi razonamiento, tenía que meterlo como en la impronta del rock. Sí. Y entonces yo desde muy chico escucho Gal Costa, o escucho Simone, o escucho Caetano Veloso, y nada más alejado que el rock, pero ayer un amigo me dice, Y las asociadas como rock. claro, como que Claro. estaba dentro de un movimiento, cuando Sí. estaba re alejado, pero a su vez un amigo ayer me decía, pero a lo mejor Gal Costa tenía más rock en cuanto a la rebeldía del tropicalismo que a lo mejor que una banda acá de... Pero sí, ¿Me más entendés? vale. Es decir, flacos como también, qué sé yo, La Boe o Willy Colón, tenían mucho más de rebeldía y de rock que incontables eso. bandas que agarran y están con una eléctrica para adelante. Eso no cabe duda. Y adelantándonos un poco a nuestra invitada, y para hacer medio un anticipo, Isabel de Sebastián aparece, y después lo hablaremos con ella, un poquito más Profundo. y aparte con el conocimiento de causa del protagonista, de la Exactamente. protagonista. Ella empezó con las Baby Squid, Sí. que estaba Vivi Telas, estaba Diana Nylon, Fabiana Cantilo y ella. Y era un grupo de mujeres que junto con los peinados Jolly fueron las primeras de todas. Estamos hablando de los primeros años del 80, cuando todavía no había democracia y aparecieron 4 minas cantando que después pasan a ser las coristas de Los Roditos de Ricota. Y corregí si estoy equivocado, algo que mismo, es decir, acorde a lo que veníamos diciendo, excedía el marco de lo que era incluso lo musical, sino que Claro. iba por otro lado ya. Era más, bueno, pero Patricio Rey también Otro tenía más, eso. otros Tenía más. una cosa medio de, si querés, de happening, que a lo mejor estaría más asociado al Instituto de Itela del 60. El arte performativo. Exactamente. Claro que sí. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo en un Stud Free Pub, las Baby Squid, no me acuerdo si eran todas, pero me acuerdo de Celsa Melgoulan, y que no era Baby Squid, Isabel de Sebastián y otra chica, haciéndole los coros antes de que salga Gulp, en el año 83-84, y me acuerdo que había casi igual de gente arriba del escenario que abajo. Claro. Entonces era otro concepto. Sí. Ahí estaba Geniol como performer, como decís Mirá. vos, y como presentador estaban muchas veces Enrique Sims, director de Cerdos y Peces, Gigante. ícono cultural imprescindible de los 90, Sí. y Lalomir Claro. también. Entonces era toda una cosa, como una cosa medio hasta, si querés, de burlesque, de varieté,
que era esa música. Y si vos escuchás algunos temas de Los Redondos del primer disco, tienen mucho de eso. Sí. Ñafifru, fafifru, Te voy a atornillar, tienen esa cosa medio, esa impronta teatral. Sí, bueno, mismo se me viene a la mente unas canciones extremadamente teatral, Barba Azul. Bueno, Es decir, de ese disco, parece claro. una obra de teatro el clima que genera. Bueno, ese disco y muchos temas que después salieron en un en vivo, que creo que se llamaban directo, que era Mariposa Pontiac, Nene Nena, todos esos temas que eran parte del primer, Sí. si querés, de la primer paleta de colores de los Redondos. Las primeras encarnaciones. Que ni siquiera son las primeras, porque las primeras eran en La Plata, en el 77 y 78, y yo ni siquiera asomé a verlo por una cuestión de edad. No, y además de oscuridad, porque Sí, estaba sí, en el totalmente. under verdadero Sí. under. Por eso, volviendo como Sí, eje sí, sí. o como Cerrando el círculo. pensamiento medular del programa, es como el músico, cuando vos escuchás un artista como Isabel Sebastián, que en Metrópolis era una banda que sale en un momento y que lo único importante era bailar. Claro. Acordate la impronta, los Enanitos Verdes, Hit, Soda Sí. Stereo, Virus, Suéter, Los Abuelos, y aparece una banda que era pop, pero que las letras iban por otro lado, sobre todo en este disco. En el segundo, Viaje al Más Acá, que a vos te guste, lo escuchaste, No, lógicamente, sí. muchos años después. Bastantes años después, hizo un disco impresionante de comienzo a fin, unas texturas tremendas, unos climas. Y algo que resalto de ese disco en particular, y que me parece que donde también le saca mucha diferencia al primero, es que lo vamos a hablar con Isabel después, es la fuerza de algunas de las frases. Es decir, hay ciertos momentos dentro del disco, no solo en el clima musical, sino en ciertas letras que pegan un Son montón. tremendas. No necesito dioses. Es decir, Sí, son, sí. son frases que son potentes, que impactan y que te dejan un eco en el cuerpo. Bueno, no me después. prometas cielos, Sí, misas de vencidos intentan detener lo imposible. claro, esa es tremenda. Es tremenda. Esa es tremenda. Es- Y bueno, habla de justamente la maravillosa oscuridad de todo ese movimiento que refrescó tanto como se necesitaba refrescar a la escena del rock en Argentina. Y que Isabel después esperemos tener la oportunidad de preguntárselo. Ella dice que su poética cambia cuando Ulises Butrón y Isabel de Sebastián pasan a formar parte de la banda Spinetta. Esa banda Spinetta post La La La, Claro. si querés. O si querés, pre La La La, Sí. cuando Spinetta, después de Madre de Años Luz en el 84, en el 85 tiene el proyecto Spinetta Fallido. García, fallido. Él quiere hacer un disco a fines del 85 con Pedro Aznar, pero Pedro no me acuerdo si ya lo había sacado, me parece que sí, Tango, y no coincide con el Flaco, y Arma Privé, Claro. que Privé tiene, primero está Isabel de Sebastián como invitada, está Héctor Stark, está Osvaldo Repleto de Fuenteruso, invitados. está repleto de invitados, está el Mono Fontana, Es un disco sin banda estable casi, es decir, es medio como casi... sí, una jam session de amigos. Claro, ¿no? como que es un disco que habría que analizar, medio que el estado en ese momento de Spinetta, tal vez tan desencantado con esos proyectos, dijo, bueno, hagamos algo sin una centralidad por ese lado. Sin banda estable y sin el baterista que lo venía secundando Claro. casi desde el 73, que era Pomo, Sí. 74. Sí. Porque salvo la época de 18 metros del sol y Solo el amor puede sostener, Pomo está en todo Jade, Claro. que creo que debe ser, y después mi memoria me va a ayudar, Sí. es el único miembro estable de los ¿El cuatro último, disco, discos. ¿El último disco también está? Está en un tema y hay como Claro. ya una batería electrónica. Por eso, el último está muy marcado por Totalmente, la pero electrónica. ahí está él, y ahí Sí. figura. Sí, ¿no? sí. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, fue un compañero musical, bueno, creo que habrá sido el compañero musical más presente. Muy probablemente. Y por lo menos en los años dorados, ¿no? Sí, después Este, otros dos que yo pondría como basales en ese acompañamiento. Uno es Machi, que Claro, venía todo sí. el tiempo, de hecho graba en Mundo de Cromo en el 83, y el otro, sin ninguna duda, es Rodolfo García. Sí. Rodolfo García, cuando esa parte de pescado, y te lo uso de disparador, y si querés ponemos un tema antes, Sí. de la reunión Ah, del sábado sí. con el querido La Camaya, en la batería de Artola toca Rodolfo García y Gustavo Spinetta. Rodolfo García con la anomalía tan fascinante que tocó en todas las bandas que emergieron post la separación de Almendra. Porque toca en el primer disco de Color Humano, en varias canciones, toca entendí. en Aquelarre y toca en Los tres. El Pescado. En la diáspora de Almendra tocan los tres. Claro, toca Sí, en sí, los sí. tres grupos que nacieron post Almendra.
un beso al cielo para Rodolfo García y mandame un tema entonces. Y vamos con otro artista que también emana esta idea de la versatilidad, de la variedad, de un poco de esto, un poco de aquello, actor, músico, MPB, funk, tanto más, Seu Giorgi. Bueno, y así sonaba Seu Giorgi con un tema a pleno ritmo y con este encanto de Brasil que, bueno, tanto nos gusta a nosotros. Se trataba de O Beat da Vita. Seu Giorgi, una persona que nació y fue criada en una favela en la vallada de Fluminense, ahí en Con Río de la Janeiro. familia en la favela. Sí. Sí. Y un artista callejero, Artista ¿no? callejero. Que después va Sí. entrando, empieza en las películas de Wes Anderson, ¿es? Él con la primera que filma, me parece, si no estoy equivocado, que me parece que ni siquiera era actor hasta ese entonces, era en Ciudad de Dios. Que él trabaja, Está él, ¿no? trabaja como uno de los policías, un tipo bien alto, y tiene unas escenas. Pero y esa Ciudad es de Dios como- es anterior al mundo acuático, entonces. Creo que sí. Pero está ahí, Estoy casi ¿no? seguro que sí. Sí. Si no, es por ahí. Sí, pero sí, me parece sí, que sí, es la sí. primera actuación. Coincido. Y después aparece en El mundo acuático de Steve Zissou, esa película buenísima de Wes Anderson, donde quien la haya visto va a recordar que estaba un morocho con la guitarra tocando temas de Bowie, De Bowie. en portugués. Y bueno, dentro de esa actuación, medio como que terminó haciendo bastante revuelo porque el soundtrack vendió muy bien, a la gente le encantó. Me acuerdo que nosotros tenemos el CD del soundtrack y cuando lo abrís, el librito del lado de adentro lo que dice es una frase de Bowie que decía: yo nunca me di cuenta de la creatividad y el peso de todas estas canciones hasta que las escuché así, cuando Claro. están trasladadas, ni siquiera con las mismas Y palabras. aparte todo. desnudas. Claro. Absolutamente despojadas. Y este flaco lo que hizo con mi música, y quedó ahí como la frase que es fuertísima. Y bueno, a partir de ahí empezó a trabajar más como tanto músico como actor. Gran Seu Giorgi. Está muy bueno eso y vuelve al eje central del programa con respecto a decir libertad total. Claro. ¿No? De Es una eso. viola en la calle, tocando temas de Bowie, que deben ser las cosas más complejas que hay, pero así todo, el poder de la canción de Bowie se puede también Sí. expresar en una guitarra criolla, ¿no? Lo más maravilloso además es que el flaco ni siquiera es que tradujo las letras, No. sino que mantenía solamente la frasecita del estribillo tal vez en inglés, pero después cantaba lo que le pintaba con eso y esa justamente Pero esa es la fuerza magia. de la canción. La fuerza de la canción. Es la magia de este artista que seguramente capaz sabía la melodía, iba por la calle, iba tocando la melodía y cantando en portugués encima. Medio como diciendo, a pesar de todo, ¿no? Claro. A pesar de todo, la canción, Sí. ¿cómo se llama? Se la banca, ¿no? Completamente. Se la banca. Y acorde que justamente una persona que actuó en Ciudad de Dios, una película con tanta fuerza que trascendió mundialmente Sí, sí. y que en cierto modo contra todos los pronósticos, porque no creo que en la historia anterior haya existido una película de Brasil con tanto impacto global. Lo dudo mucho. Había no, con ese impacto ninguna. Claro. Con ese impacto ninguna. Y aparte, si bien es un gran drama, Sí. lo muestra desde una tragicomedia muy piola, Ciudad de Dios, ¿viste? Entonces Sí. Juega muy bien el equilibrio entre romantizar y la realidad. Es muy interesante eso. Es muy bien logrado. cómo juega eso, y hay un gran drama, lógicamente, desde la infancia Sí. de estos chicos que están... Y lo increíble es cómo justamente juega también con la realidad después, por el hecho de que está basada en bastantes hechos reales y está mismo el documental después de la historia. El documental es terrible y el documental te muestra que cuando se apagan las luces, ahí sigue, Claro. y que esa guerra existente, ¿no? Que, Sí, se que mantiene está hasta todos el los día de días. hoy. No, que esa guerra es muerte. Claro. No es otra cosa, ¿me entendés? Más allá de la cosa poética para que una película, lógicamente, pueda... Sí. Porque la política no va por el lado de ¿cómo Una se llama? Del crítica, desgarro, sí. sino por el lado de está pasando esto, Claro, muchachos. claro, es un diagnóstico de la realidad. Totalmente. Y el domingo estuvimos en Espíritu Pescado, Sí, tercera presentación de esta banda que hizo el gran Black Amaya, armó con Dani Ferro, en Gaby Améndola y Guido, que es recrear casi enteros, el primer disco entero, Desatormentándonos, sí, y el segundo disco de Pescado Rabioso, Pescado 2. claro. Así que estuvimos ahí, estuvimos festejando el cumpleaños en nuestra casa con el querido Black Amaya y amigos, así que Sí. un saludo a todos los comensales Sí. de esa reunión, y la verdad que fue una celebración maravillosa. Primero tener una celebración privada el sábado con Black y después verlo en escena. Y claro,
Claro que sí. Y uno, en cierto modo, no. Después cuando está sonando la banda, todo lo naturaliza, pero la fuerza que es justamente el rol que tiene que tener una banda como para bancarse, poder hacer los temas de Pescado de la manera que lo hacen. Y con justamente un equilibrio entre el respeto de mantenerlos muy fieles a los originales y también espacio como para otras cosas. Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es un hilo muy delgado. Sí. Creo que salen absolutamente victoriosos los Sí. músicos de este proyecto. Esa música, como tantas otras, iba a quedar en el recuerdo, iba a quedar en la sonoridad de nuestras cabezas y nuestros discos en la casa de cada uno, en el hogar de cada uno. Pero la realidad que recrearlo así... Más son en el sentimiento de celebración que se ve la gente alrededor. De celebración, es decir, bueno, tenemos un momento de alegría. Una de las personas lo dijo ahí. Tenemos un momento de alegría en el medio de, decir, la coyuntura, si querés, hasta global que hay en el mundo. Es decir, tenemos 1 hora y media de belleza. Claro. Y eso me parece que está buenísimo. Después el análisis de que, lógicamente, está bueno los nuevos temas, está bueno los nuevos proyectos, todo. Pero tener el concepto de decir, por 1 hora y media, los que estamos identificados con esta música, vamos a ser felices. Y mismo que además un artista como Black celebre su obra. Es decir, celebre ese momento particular de su vida como él quiere. Es decir, eso es maravilloso y donde justamente... lo hablábamos hace poco, lo difícil que sería la idea de hacer un Papo 1 de nuevo, quién puede cantar en el lugar de Papo. Lo estábamos haciendo el proyecto para ver quién podía tomar las botas del Carpo, ¿no? Y en ese sentido, lo mismo ni hablar del espacio de Luis y cómo justamente Dani puede fluir tan bien con su tono de voz único y cómo encaja a la perfección en estas canciones. Para algún desprevenido del otro lado, Dani Ferron, amigo de la casa, bajista estable de la banda de David Lebón hace 10 años y integrante y mentor de Jaguar, esa banda que estaba Lito Pumer y Rodolfo García, que bueno, con la partida de Rodolfo García quedó en el camino. Lamentablemente. Tiene un solo disco y bueno, es una banda también que era de esta vertiente, ¿no? Y quien además formó parte de esa famosa última sesión grabada de Spinetta de Los Amigos. Pequeño detalle, el primer disco póstumo, hay 2, Los Amigos y Ya no mires atrás es el segundo. Exacto. En el primero, en el formato de Power Trio, Rodolfo García, Dani Ferron y Spinetta. Sí, y justamente volvemos al concepto de esa unión con Rodolfo, ¿no? Siempre, sí, totalmente. Y siempre a lo largo del tiempo. Y acordate que Dani Ferron venía de la formación de post-porteños con Alejandro del Prado y Rodolfo García, que no graban por decisión de Alejandro del Prado, ¿no? Sí. Quien haya visto el documental de Alejandro del Prado va a entender las decisiones. Totalmente. Va a entender por qué. No, y aparte Alejandro del Prado es un artista único, pero también con convicciones muy especiales. Entonces decide no grabar. En el documental queda más que claro, vos lo ves y te das cuenta de esas personas diferentes y que realmente no le importa lo demás, como, qué sé yo, en la cabeza de un equivalente muy distinto, Beefheart. Esos tipos que realmente hacen lo que quieren y sí, bueno, si no grabo, no grabo, ya está, no me importa, no me cambia a mí. Sí, a mí me vas a acordar también al concepto que tenía Ernesto Sábato de su propia obra, que era que terminaba de leer, de hacer una obra, de escribir un libro, lo leía, se sentía avergonzado y lo quemaba. Sí. O sea... No creo quién también hacía eso, no recuerdo si era Cortázar o si era... No me acuerdo quién que también prendió fuego, o Kafka, que prendió fuego, pero una barbaridad de su obra. Es decir... Sí, que no pasan por el tamiz de su crítica, ¿no? No. Y las cosas que nos hemos perdido con eso. Totalmente de acuerdo. ¿Vamos con un tema? Vamos con otra canción y bueno, ahora volvemos. China girl, I'm just a rat without my little China girl.
hear her heart beating loud as thunder. Saw the stars crashing. I'm a mess without my China girl. Wake up mornings, there's no China girl. I hear her heart beating loud as thunder. Saw the stars crashing down. I feel tragic like I was Marlon Brando when I look at my China girl. I could pretend that nothing really meant too much when I look at my China girl. Ah! I'd stumble into town just like a sacred cow. Vision dust swastikas in my head. That's wherever I want. It's in the winter mast. My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule this world. When I get excited, my little China girl says, "Oh, Jimmy, just you shut your mouth." She says, "Shh." She says, Thank you. I know how to say that. 39 años atrás, Iggy Pop en el Ritz interpretando China Girl, y falta poco para verlo ahí el próximo viernes en el Movistar Arena y la semana próxima. Así que nada, muy contentos con eso. Bueno, vos ya lo viste Sí. en vivo, yo no, así que es la primera vez que me junto con la iguana. Así que estoy muy contento de poder verlo, ¿no? El Movistar Arena es un lugar re lindo para verlo, me parece que está bueno. Y la anécdota que cuento es siempre para mostrar esa impronta de Iggy Pop que me pareció maravillosa. Uh-huh. Vos lo habías ido a ver a Tecnópolis, hacía mucho frío, pero mucho frío un viernes. Sí. ¿Era un festival o era...? Un festival. Un festival. Festival Bue. Y yo tuve una reunión en Capital, qué sé yo, y después lo pasaba a buscar a Agus a Tecnópolis hace varios años.
Y la primera pregunta que le hago ni siquiera fue musical. La primera pregunta fue, ¿en algún momento se puso en cuero? Pero tengo que remarcar el frío que No, hacía, era tremendo. el viento. Mirá que yo no soy friolento, el frío que hacía No, ese y día. el viento en Tecnópolis era terrible. ¿Y qué hizo Iggy? Salió en cuero. Directamente, minuto cero en cuero y lo dio todo. Claro, muchachos, pero salir en cuero significa, no es que vino corriendo de Villa Martelli, ¿viste? El flaco, ¿viste? Vamos, Sí. ya está, y salió y estuvo todo el show en cuero. Todo el show. ¿Viste? Y al otro día a lo mejor no tocó, pero al otro día sí, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, hay algo, hay una cosa, hay un plus, un valor agregado que por eso lo queremos tanto a este hombre, Sí. a este señor que no tiene edad, ¿no? No. Que desde los Stooges pasaron más de 50 años. Sí. Entonces, 69 es el primero. 56 años, sí. Es una locura. Yo tenía 2 años. Claro. Es una locura, es una Sí. locura. Y aparte estos tipos, ¿sabés lo que tienen? Lo maravilloso o lo triste, que a los tipos de mi edad, vos cuando los tipos ya eran Sí. rockers absolutos, uno a veces no había nacido, Ujú. como el caso de Paul McCartney. Y vos lo ves ahora y te hacen sentir viejo. Porque Claro. vos viste todo ese recorrido, en mi caso 58 años, y los pibes siguen rockeando. Sí, sí, ¿Me sí, entendés? sí, sí, Entonces, sí, sí. es eso, esa vitalidad, esa cuestión. La otra vez hablábamos cuando vino nuestro amigo Gori de Fantasmagoria, Claro. que decíamos, ¿vos sabés la edad que tiene Gori? Yo no me acuerdo a quién se lo dijimos, y dijo, mínimo le daba 10, 15 años menos. Entonces, bueno, Sí. evidentemente el rock tiene algo rejuvenecedor como Sí. mínimo, ¿no? Y sí. En algunos casos. En algunos casos. En algunos casos. Pero sí, sí, sí. También lo que tiene esa maravilla es la actitud ante la vida. Es decir, esa fuerza que te da justamente eso, ¿no? El nunca terminar de eliminar ese lado de pendejo caótico que tienen estos pibes. Y en el caso de Iggy, algo que me encanta es que, por ejemplo, el flaco, cada vez que hace un video, viste, hablando para BBC, hablando ahora que hizo un video... Porque tiene un programa de radio, Vivi. Claro, él tiene un programa en la BBC de radio, pero por ejemplo hace un video tal vez promocionando el programa o hace un video ahora que hizo hablando de que este próximo viernes, el 12 creo que de septiembre, toca acá en Buenos Aires, lo hace en cuero. Lo hace en cuero al sol con la sonrisa de siempre y el flaco, es decir, es la postura ante la vida constante. Y convengamos que es la genética. También. No es un flaco que está todo el día en el gimnasio, ¿viste? No, no, no. Creo que ni entrena, nada. No, él entrenaba mucho en una época nada más que contaba que cuando estaba en Berlín se enganchó mucho con el entrenamiento, medio diciendo quiero sacar esta ¿Es energía esto por algún o- lado. Tengo que sacar esta energía por algún lado y entrenaba un montón. Y después él lo que creo que hacía mucho era tai chi y ese tipo de cosas. Que se había enganchado por Lou Reed y lo agarró y decía que estaba muy agradecido porque decía, si no hacía esto, no me podría mover a esta altura de mi vida. La otra vez compré un disco que era por la tapa más que nada y creo que era el guitarrista de Tangerine Dream, ¿puede ser? No me acuerdo Ese cuál. que Pero tiene puede como- ser Edgar Froese. El que es todo verde la tapa como... Ah, compraste uno, sí, no, ¿No? sé si de Bauman, pero compraste uno de... Sí, de bueno, Tangerine y Dream, después sí. escuchándolo, es un disco ambient de la década del 70, y después escuché que en la época de la trilogía de David Bowie en Berlín, Sí, era la banda de sonido que él tenía cuando salía a caminar por el barrio. Y con vos tuvimos la oportunidad hace 10 años, sí, cuando estuvimos en Berlín, fuimos a ver dónde vivía Bowie. sí. Y cuando a vos te dicen cuando te decían, por ejemplo, a mí me decían, Javier Martínez vive en París, o el querido Sartén Azaresi vive en Ginebra. Sí, Uno de chico generalmente parece que es un exilio dorado. claro. Y después te enterás que la están peleando igual que acá o más todavía. No sé, aún más. Y el lugar donde vivía Bowie, que Claro. ya había vendido millones de discos. Sí. Y era un lugar bastante heavy. Sí, 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 era como el ejemplo acá, me parece que sería vivir en 11 adentro. Si adentro de 11, Tugurio. Sí, 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 ¿no? sí. Y mientras Iggy Pop... Claro, ellos dos estaban ahí. mientras Iggy viviendo. Pop entrenaba, Y David Bowie... caminaba a las calles escuchando eso. escuchando esa música y estaba en una época muy complicada a nivel personal. ¿no? Claro, sí, sí. Ambos, bueno, escapan de eso, porque dicen, si seguimos viviendo en Los Ángeles nos vamos a morir. No hay chance de sobrevivir. Vayámonos ahí que medio que no conocemos a nadie y bueno, a ver qué Empecemos de onda. cero. Claro, y sabes que me contaba ahí que cuando lo conoce, que digamos, la segunda vez que lo conoce a Bowie, la tercera vez que lo conoce, pues tuvieron un encuentro primero, comienza la década del 70, después cuando le graba Raw Power,
La tercera sería cuando lo va a ver previo justamente a escaparse a Europa. Lo va a ver en Estados Unidos y Bowie lleva a todos lados una valija como un carrión totalmente repleto de cassettes donde le mandaban todos los cassettes que sacaban los sellos. Tenía material de súper diverso, tenía Él material. quería escuchar lo que estaba sonando. Y el flaco todo el camino que siempre estaba en auto, lo que sea, estaba con el Walkman escuchando qué es lo que está pasando. Escuchando todo lo que salía, básicamente. Porque no se quería perder de nada. Y después el Duque decía, va por acá, Va por acá la música. va por acá. Lo que hacía lo mismo era Clive Davis, el director, el creador del sello Arista, Ujú. que era una subsidiaria, ¿no? Sí. Del sello grande, y que se llevaba todos los fines de semana en una valija todo lo que estaba pasando. Claro. Y él quería ver qué era lo que estaba sonando con otro, no con un sentido artístico, sino con un sentido comercial. Sí. Pero también es válido. Completamente. También es válido. Estar ¿Vos al sabés? tanto de todo lo que está pasando y el flaco además siempre con un imán para darse cuenta esto es lo que va. Bueno, un olfato tremendo. Impresionante. Un olfato tremendo. Impresionante. Que dicen qué que bueno el documental de Clive Davis. ¿eh? muy bueno. Hay gente que no le gustó. Mirá. Porque vio la parte, y hay que entenderlo, que es un tipo que, aparte hasta, en una parte habla que fundó con unos pibes un sello de rap, viste que era muy fuerte, y el tipo apostó mucho a eso, y Sí. le fue muy bien. A mí me parece que está bárbaro. No creo que si uno, digamos, ningún momento la caretea desde el lado artístico, sino que es más que nada un flaco de la industria que tenía un gran olfato y que además apostó realmente un montón de gente que nadie les daba un peso y que terminaron siendo lo que terminaron siendo. Es Bueno, así, fue el que le firmó el primer contrato de Janis Joplin, más o menos. y fue el que le lanzó la carrera de Whitney Houston. Mirá. Que Whitney Houston a veces uno no toma. Buen momento, perdóname, el de Whitney Houston del programa pasado. Me encantó ese December No momento. Me Love For You. Sí. El programa pasado, para el que no lo vio, no lo escuchó. Pusimos un tema que yo conocí porque veía una novela con mi mamá que se llama María de Nadie, Grecia Colmenares. Escúchenlo y porque no se puede perder esa aparecía- anécdota. Sí, te juro. ¿Te acordás vos, no? Acá nuestro operador, el querido Gonzalo, dice lo mismo, asiente. Gran novelero, Gonzalo. Y Grecia Colmenares, María de Nadie, y ponían temas, y entre esos temas, ahí no había Shazam, no había nada. Claro. Era después andá y tarareara, y era Semi Normal Life For You, que allá un amigo Taba nos decía es muy Wonder Sí, ese tema, y es verdad, es verdad. es muy Wonder. Es el primer disco de Whitney Houston que lo súper recomiendo. Sí. Y Whitney, bueno, nada. Primer disco y disco más vendido del año. Primer disco más vendido del año, pero acordate lo que averiguaste vos. En el 85 creo que salió, en el 86. explotó. Exactamente. Sí. Explota un año después. Claro. Explota claro. un año después. ¿Y a qué nivel explota? Por eso. Y eso de los cazatalentos y todo, si podés hacer un paralelismo en la Argentina, está Pelo April, que Pelo era el creador de Interdisc, que son estos discos. Sí. Estos discos son Interdisc, justamente, Interdisc. que por algo estos discos, sobre todo Cemento de Contacto, el primero Metrópoli, no figuran en Spotify, porque el catálogo de Interdisc quedó en el Triángulo de las Bermudas. Claro. Pero April se murió, después fue ejecutivo, creo que de la Warner, y quedó en un limbo, ¿no? Donde los derechos, después el INAMU se tendrá que meter y se verá, ¿no? Pero hoy por hoy no está reeditado, no hay nada. Estos discos están absolutamente descatalogados. A punto tal que estos dos discos de Metrópoli no salieron en CD. No salió en el CD, es verdad. Es tremendo eso. No Porque- salió en el CD. Y te decía de Pelo Aprile que él empieza en Avellaneda con el hermano, armando un compilado que dicen que es el compilado que más se vendió en la Argentina, que se llamaba Exclusivo para DJ. Mirá. Y este compilado traía 20 minutos de música movida enganchada en el lado A y el lado B 20 minutos de música lenta enganchada. Acordate que en mi época y de épocas anteriores se bailaban lentos, Claro. ¿no? Entonces, el tipo decía, son 32 minutos o 40 que le regalamos al DJ para que no labure. O sea, pone la púa y se va, Sí. se va a comer un mondongo, ¿no? Hacé lo que quieras. Y hicieron dos, exclusivo para el Jockey 1 y exclusivo para el Jockey 2. Y ahí arrancó la historia de Pelo Aprile. Qué loco. Qué loco. Y gran dato de la compilación más vendida, ¿eh? Sí, creo que exclusivo para el Jockey se llama. Mirá vos. Es una compilación de los 70 y después él empezó, y Pelo Aprile, los que saben, tenía un gran olfato para saber lo que podían dar y lo que no.
Claro. Se fue de gira hace unos años, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, dicen que era un lince, por supuesto, ¿no? No. Como hay que hacer en cualquier industria, ¿no? Claro. Eso es lo que mucha gente se olvida a veces. Es la industria de la música. Es decir, está todo Es esto. una industria que quiere hacer dinero. Claro. Ahora bien, dicho esto, ¿a costa de qué? Claro, De ese es esos el contratos leoninos y todo, y aparte un concepto, lo que hemos hablado mucho con músicos invitados acá, cómo es el concepto de ahora de las plataformas. de las plataformas. No, No estás ahí, no existís y no generas un mango. No, son esclavizantes. Es así. Yo lo que no entiendo bien, y esto hablando como estamos hablando acá, como si estuviésemos solos, ¿no? Lo que no entiendo bien, y esto hasta como abogado no lo entiendo demasiado, que vos sacás un disco físico Ujú. y en el mismo día está el disco de Charlie, Sí. La lógica del escorpión, lo saca Sony. Un formato que era el escorpión, un poquito más doradito, más caro, Sí. salía el triple y el otro precio normal, caro también. Y el mismo día, a las 12 de la noche, Spotify te decía, te avisamos que si querés que te avisemos cuando está disponible el título. Sí. Entonces vos escuchás el disco completo Mm. en el mismo momento en que sale físico, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo que para mí el mercado funcionaba diferente como se funcionaba con las películas. Vos le dabas una rotación a las películas de 6 meses Sí, en en los el cines, cine. pasaba el video Claro. y después al cable Mm. y 2 años después a la televisión abierta. Sí. En cambio, cuando vos lo pones en el mismo momento, Mm. ¿qué seducción le das a la persona para querer escucharlo entero? Y para escucharlo entero no hay ninguna. Pero para lo que yo creo que se gestiona es el hecho de aprovechar el publicarlo a la vez, de decir, en el caso de algo gigante como es Charlie, si no lo publicamos a la vez, el primero que compra el vinilo lo pasa a digital, lo pone en YouTube y el que gana la plata de la gente que escucha es él, no nosotros. Entonces me parece que juega por ese lado de ponerlo a la vez, y medio que también está la decisión de no va a cambiar la cantidad de ventas. El que lo quiere comprar lo va a comprar independientemente a si ya lo escuchó o no lo escuchó. Bueno, esa es una gran trampa para los que seguimos comprando en formato físico. ¿Por qué? Porque como vos decíamos, un CD sale a la venta, el CD de Fito Páez sale 25.000 pesos de costo no, al Sí, público. al público. Si lo ponen a 8.000, Hmm. o sea, 200% menos, ¿cuánta gente compra el formato físico que no lo hubiese comprado con 25? Claro. 10%, Sí. 15%. Sí, 10%. No les mueve la aguja. Entonces, los tipos que hacen, para mí, tienen un mercado cada vez más pequeño, cautivo, que somos los melómanos, Ujú. los tipos que nos morimos por el formato físico, y los demás que lo explotan en las redes, donde quieran. Sí. Sí, 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 es medio eso. Porque antes de Spotify, después vos te metías en YouTube y había un tipo que lo bajaba en la casa, lo escuchaba, después lo volvían a bajar. Claro. Había siempre esa trampa, pero ahora oficialmente vos estás en Spotify y lo puedes escuchar entero. Sí. Y vos lo pagaste, o sea, ¿cómo pasó esto a ser un nicho muy pequeño, que es el del coleccionismo, que pasa a formar parte ya no de la cultura popular, comprar música física, sino que pasó ya como un objeto de colección? Claro, porque mismo justamente hay bastantes chistes entre melómanos coleccionistas diciendo compro el disco para terminar escuchándolo en Spotify. Porque agarro, lo escucho una vez y después cuando lo vuelvo a escuchar no lo pongo de vuelta. Capaz agarro y pongo 2 canciones que tenía en la cabeza, las pongo en Spotify. Y es medio eso a veces, y que es una pena absoluta, que luchar contra eso y aprovechar las horas y escuchar las horas, escuchar el disco, o mínimo agarrar y poner el disco por 2-3 temas y no escucharlo entero. Escuchás esas canciones que vos querés escuchar cuando ya escuchaste el disco, obviamente. Para este agarra y tenés en la cabeza 2 temas del lado B de Gaucho de Steely Dan, agarrás, lo pones esos 2 temas y lo sacás y pones otra cosa de lo que vos querés escuchar. Pero vos ahí estás hablando de una persona que tiene primero el tiempo, Sí. después la cuestión lúdica de querer jugar a eso, a poner Claro. 3 temas de Gaucho, 2 de ella y 2 de Katy Light. Está todo en lo lúdico. ¿No? Sí. Está en lo lúdico, ¿no? Sí. Porque además, muchos amigos nuestros nos dicen, el único momento que tengo yo para escuchar en serio es en el auto. Claro. Entonces, el auto hoy, los autos, no sé, de hace 5 o 6 años, ya vienen sin CD. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, estás obligado a pasártelo a un pendrive Mm. o escucharlo En Bluetooth. en Bluetooth. En Bluetooth escuchando Spotify. ¿Entendés? Entonces el mismo sistema te está llevando a que el formato físico, porque la verdad que los autos vengan sin CD, Sí, ¿viste? es una pena.
¿O no? Es una boludez. Sí. También, en base a decir, y como para ver todo el bosque, el CD, yo los CDs que tengo bastante arruinados son los que escuché en el auto. Y sí. Porque en algún momento... Y con el movimiento, todo. Sí. Y le pasa factura. No es lo óptimo ni lo hi-fi. Totalmente. Es más para poner el compilado que armás vos. Totalmente. Por eso, en el caso de Espíritu Pescado, el domingo que pasó en Café Berlín, se grabó. Sí. Los chicos de Celular Record lo grabaron y va a salir en formato físico. Es maravilloso eso. Y acordate que nosotros tuvimos una comida con los chicos de Insoluble Records hace 2 semanas y veíamos que era todo parte de una gran, si querés, cuestión artesanal ya. Por supuesto. Porque la cantidad de CDs y de vinilos y de cosas que estamos viendo, ¿me entendés? Son de repente realmente para coleccionistas. Completamente. Y no para el gran público. Completamente. Nos vamos a poner en sintonía con la entrevista. Vamos a ir con una canción de Metrópoli y ahora volvemos. Empolva el mármol de tu piel y sube el tigre que escondes en tus ojos, Nancy. Guarda bien las llaves de los armarios. Planifica bien, planifica bien. Nancy, que esconde tus sabidos ojos, Nancy. Nancy, seduces hábilmente, coqueteas con el terror. Tienes al tiempo de tu lado, seguridad en tus manos, Nancy. En los salones de Casablanca no hay globos terráqueos que mirar. Nancy, que esconde tus sabidos ojos, Nancy. Nancy, seduces hábilmente, coqueteas con el terror. Nancy, que esconde tus sabidos ojos, Nancy. Nancy, seduces hábilmente, coqueteas con el terror. Que esconde tus sabidos ojos, Nancy. Nancy, seduces hábilmente, coqueteas con el terror. Que esconde tus sabidos ojos, Nancy. Nancy, seduces hábilmente, coqueteas con el terror. Bueno, amigos, segundo bloque del programa y el momento más esperado por ustedes y por nosotros, a modo de excusa, ¿no? Un artista que ilustró y engalanó tantos programas de música del ático, nuestra queridísima Isabel de Sebastián. Así que, Isabel, un gusto que estés en Música del Ático. Este aplauso es para vos. Un placer para mí, realmente.
Gracias. recibida de esta manera. Gracias, Muchísimas Isabel. gracias. No, Me hace Placer sentir total muy de que bien. estés acá, total. es lo mínimo porque es de verdad que ha sido soundtrack no solo del programa, sino en parte de nuestras vidas. Porque con estos discos, como te decía, no solamente los de Metrópolis, sino por ejemplo Trip, lo hemos escuchado tanto, ha Bueno, acompañado qué bueno. tantos momentos que es algo hermoso. ¿Y sabes? Bueno, muchas Es gracias. así, es No, así, por totalmente. favor. Totalmente. Y aparte, al menos yo que tengo 58 años, en el medio del pop aparece este disco, ¿no? Y este disco, aparte de nuestra generación, nos cambió la vida y me parece que es uno de los todavía de los secretos mejores guardados del rock argentino. Sí, eso es. Viste que dicen que el que se fue a Sevilla perdió su silla. Y bueno, yo me fui muy lejos, En el me fui a 89 10.000 te kilómetros y ahí un poco... Pero sí, sabes que esta presentación que vamos a hacer me remueve muchas cosas, es un momento bastante emocional con respecto a Metrópoli, porque yo siento que el crecimiento del primer disco al segundo fue tan grande que Tremendo. hubiera pasado del segundo al tercero, ¿no? Claro. Es una cosa que nunca sabremos. Es casi como la sensación que te genera, fíjate que encima en un disco a otro, ¿no? Pero como Fleetwood Mac cambiando de una banda de blues a lo que fue después en Rumors, Sí. con Stevie Nicks, con Lindsey Buckingham. Es medio eso, es otro mundo Es completamente otro mundo. distinto. Yo siento que hay un gran crecimiento Sí. y bueno, pero Hasta no vos hubo un cantás tercero. diferente. Vos cantás Sí, muy diferente. sí, sí, es que el primer disco es como un disco de chicos, éramos muy chicos. Pensá, en realidad lo increíble es que el segundo lo produjimos nosotros, que éramos tan chicos, y el Wow. primero lo produjimos con Pomo, que se suponía que sabía, pero en realidad está mejor producido el segundo El segundo disco es tremendo. Sí. y que lo hicimos solos. O sea, Mariano López tenía, que lo produjo con Ulises y conmigo, tenía suponete 22, ya era el sonista de Spinetta. Ulises tendría 24 y yo tenía 25, una cosa así. Lo hicimos solitos y en una época donde no podías tunear la voz, Nada. viste, No. cortabas con trincheta la cinta. No, pinchate un dedo, ¿no? Pero así con trincheta se cortaba la Una la locura, cinta. una locura. Pero aparecen cosas. Yo tengo como una batalla ganada con mis amigos, que acordate la época, yo a veces le digo a Agus y a la gente más joven, que en los 80 lo único importante parecía bailar. Después de tanta cosa que hubo, era bailar y pasarla bien. Y en un momento aparece un disco que las imágenes de este disco, es un disco que si vos lo grabaste ayer, te digo, qué sonido, Dios mío. Sí, ¿Entendés? sí, sí, Entonces sí. tiene algo muy especial este disco. Es verdad, por eso mismo estamos haciendo esto, porque creo que vale la pena traerlo, como digo, a la hornalla adelante y que tenga un impacto desde este momento, ¿no? Porque tanto las letras como las músicas, en realidad, es un disco que podría haber estado grabado ayer, es cierto. Es que hacíamos énfasis a eso justamente, lo que son las letras y las imágenes que tiene el disco. Sí. Y tiene Sí. un carácter bastante atemporal en el Sí. mismo, porque obviamente capaz la producción del teclado, pero después el primer disco sí se sitúa en una época. El segundo tranquilamente es puede es ser muy 10 años atemporal. posterior Sí, y sí, no sí. sorprendería lo más mínimo. Así es. Recién así hacíamos es. un juego con Agus antes que vos llegues de las frases del disco, Claro. ¿no? Entonces decíamos, misas de vencidos intenta detener lo imposible. Yo tenía 19 años y hacías... Viste que decís, no, Claro. es impresionante. Y aparte vos cantando de una manera, es decir, los ojos de Nancy, yo no pude nunca más ver a esa mujer después de ese tema, no la puedo ver nunca más igual. Entonces es un disco, amor Yo no nuclear. le haría el honor de hacerle un tema a ella. a esta No. altura de mi vida. Se entiende por dónde fue el tema y lo que Pero, fue, ¿no? La cosa sí. marmolada, ¿no? De esa mirada. Pero No, hay frases increíbles, no necesito dioses. Es una frase que además la decís tan natural, pero tiene una fuerza tremenda que te queda haciendo eco. ¿viste? Qué genial. A mí me sorprenden dos con respecto a esta época. A ver. Uno es, estamos atrapados en la misma red, Sí. ahora que estamos todos en Instagram, y la otra es, temió no ser aceptado por su tribu y dibujó su nuevo perfil. Ese es tremendo. O sea, esas dos es como, parecen post-Instagram, puedes tener tu francamente. máscara. son de no, ahora. la de la red no me había dado cuenta. Claro, nunca lo había es pensado y totalmente sí. premonitoria. Y justo estamos estábamos- atrapados en la misma red, es tremenda. Justo recién estábamos hablando de lo que es el modo tan terrible de las plataformas de streaming de la música, ¿no? De Spotify, de todo eso. Y para el artista justamente es eso, estás atrapado en esa misma red que lamentablemente, aunque tengas 100.000 escuchas, ¿viste? Nada, no pasa nada. No,
lo que sucedió con la música es increíble porque no es que haya perdido su posición en la sociedad ni en la cultura, pero digamos la degradación del trabajo del músico, o sea, y del compositor, o sea, nosotros ya no tenemos disco, al no tener disco, ¿entendés? Ya no tenemos un formato que nos defiende, o sea, que vender, porque en realidad los contratos eran por eso, por la venta de discos, el disco salía un dinero y vos te quedabas con un dinero considerable, no con 0.0000002 por escucha. Entonces, primero eso, ¿no? Perdemos aparte la posibilidad de expresarnos visualmente. Sí. Porque podés hacerlo, ponerle en Instagram, pero la gente lo va a mirar en un teléfono. No. Y realmente, se ¿viste? pierde. Mirá esta tapa, lo que es verla así, adentro está el Instagram, el insert, lo que es, y tenerlo en un cosito así, o sea, ¿entendés? No, ni siquiera les conocer la cara a las personas que estaban en ese momento. Es muy Sí. cruel con el arte de ustedes. Sí, imagínate con un disco como Artaud de Spinetta, ¿no? Que es, digamos, es un disco Le que cortaban en las la puntas historia... para entrar. Claro. Le cortaban las puntas. Los disqueros no Claro. lo querían y le cortaban las puntas. Y los coleccionistas también. Sí, Las o la ambas. doblaban con cinta scotch, Claro. ¿viste? Pero sí, fíjate, es decir, mismo, cómo se pierde el formato de las letras hoy en día. Sí, todavía ya no poder están- también leer las letras, poder tocarlo, se perdió la Sí. El fetichismo, tangibilidad, ¿no? De- ¿viste? y ver quién estuvo acá. Porque Sí, y después. a quién agradeciste. Claro. Así que bueno, sí, hemos perdido eso y después también, viste, ahora que estoy produciendo este concierto para el 18 de octubre, es como que estamos ahí realmente ya, los con varios músicos... amigos. Sí, ya estamos Muy ahí. bien, Sí, gracias. ya hemos comprado varias estamos ahí, entradas. claro. Y que realmente el músico sigue siendo, porque viste, por ahí cobras lo mismo que, o sea, cobras un poco más que un técnico que va ese día, Ujú. pero de todas maneras ensayaste 12 veces. Claro. ¿Entendés? Entonces, es como no tiene realmente... No hay coherencia. es- Yo creo que vos como músico inevitable, tristemente tenés que decirte aparentemente. cuánto estoy dispuesto a perder. Viste, medio tiempo, plata, un montón de cosas cuando producís. Te Sí, autoproducís. es duro. En realidad hay obviamente mucha gente que hace mucho dinero, Sí. pero es un poco como ser estrella de básquet, o sea, Claro. Sí, es los un 5 top. porcentaje muy pequeño. Y aparte, en otro momento había como, si bien ahora hay muchos más estilos de música, realmente había un público para distintas cosas. Y en este momento te diría el 90% de lo que se vende de los tickets y de las escuchas son de música urbana. Entonces es como que quedó todo muy copado por la música Total. urbana, ¿no? Total. Sí. Mira, nosotros en el 2014 lo fuimos a ver a Gino Vanelli, que estuvo acá en el Gran Rex. Ahora vamos de vuelta en noviembre, que vuelve después de 11 años. Y lo fuimos a ver a Gino Vanelli, un tipo que ha vendido millones de discos, hits en todo Sí. el mundo. Decían, bueno, si lo querés conocer a Gino, comprá la remera, viste, Claro. de Gino afuera y vas a tener un meet and greet con él. Entonces yo le decía a Gus hace 11 años, fíjate cómo mutó el negocio, que un tipo como Gino Vanelli, que no vende más discos, pues nadie vende discos Sí, casi, nadie. tiene que hacer un meet and greet para que cierre el número más o menos en el Tour de Sudamérica. O Sí. sea, cómo cambió el paradigma del músico, Sí, que tiene que tocar 7 millones de veces Sí. y aparte otra cosa, los músicos que no son grandes, como se llama, como grandes convocantes, tampoco hay lugares a veces. No. ¿Viste? Bueno, también... y aparte, después de la pandemia también cambió un poco el paradigma. Es verdad, La gente sí. va por ahí a festivales enormes, al aire libre, y es gente de otras edades que tiene ganas de estar parado durante 4 o 5 horas. Pero para otras músicas no hay tantos lugares, es muy cierto. Y aparte acordate que muchos festivales se han armado, y no quiero caer en el tango con esto, que son festivales para gente que no le gusta la música. Porque van, se pintan un ojito, están con los amigos. Instagrameables, digamos. Claro. Exactamente, y se están todo el día filmando. Y vos cuando Claro, estabas, yo iba a ver claro. un recital y yo me acuerdo de un recital cuando presentaron este disco. ¿Vos te acordás a quién habían puesto en la puerta? A una persona que nos leía las manos. Sí, eran todos actores amigos de mi Sí. grupo de teatro. Había uno que te leía, o sea, que tenía como una de esas cosas donde se leen las radiografías. Es ese. Y había un médico. Y estaba la mujer, la Y pitonisa. estaba la pitonisa, Ahí está. y entrabas y arriba del escenario había uno de esos cuerpos de las clases de
de anatomía, viste, que le sacás los Sí. pedazos, que se ven los Sí, órganos sí, y qué sí, sé sí, yo. sí. Yo salía al escenario con una vela en cada dedo, me acuerdo. Una Mirá. vela en cada dedo. Era Qué maravilloso. presentación, Sí. performativo total. Total. Era maravilloso. Y te Qué meto un poquito lindo. en las letras de este. Vamos a hacer así porque si no. Después seguimos hablando del 18 de octubre, que estoy muy emocionado. En las letras, ¿tiene algo que ver tu paso por la banda, por cantar con Spinetta? Mira, fue en simultáneo, más o menos. Yo creo que sí tuve una influencia de Luis, sin duda. Viste, era como, en un momento tenía ganas de ser, digamos, más, de tener el signo de los tiempos, de lo que está pasando, como Charlie, viste, que tiene algo de cronista de su tiempo, y también tenía como, viste, la cosa poética. Entonces navegaba un poco entre esas aguas y era difícil, era un gran mandato para mí. Pero estoy, por eso decido hacerlo, porque creo que las letras y las músicas, y aparte ahora en los ensayos me estoy muriendo con los arreglos de Ulises, que bueno, uno escucha el tema, pero cuando estás sacando el tema y cuando ves el moño que son las armonías, aunque todo suena fluidamente y parece un Ay. tema pop, lo escuchas y no hay una sola tercera, está lleno de novenas, Gran músico, ¿eh? es sumamente complejo Gran músico. y sofisticado. Sí. Entonces, bueno, esos son todos los motivos, ¿no? de este concierto. Nosotros hablamos siempre con Agus acá que hay discos que nosotros llamamos discos blindados. Que son unos discos que no le puede sacar nada. Viste, lo de Spinetta, por supuesto, para nosotros la gran mayoría, pero este es un disco blindado. Que son esos discos que vos te llevas a una isla, ¿viste? Y que decís, lo quiero seguir desgranando. Bueno, porque... qué genial. Y aparte, qué genial que padre e hijo, o sea, que le Sí. hayas pasado ese amor por Bueno, la música. sí. Por la Y- música ni hablar, pero no. por mucha música me dice, che, pa, no envejeció bien, ¿eh? Claro, Porque él me mucho. dice, a Sí, vos la batería de es los verdad. 80 no te gusta. No, A mí, no. yo la detesto. Eso fue un ¿Viste? error de producción del primer disco. Claro. En realidad estaba Samalea en la banda, pero... Y estaba Celsa. En el primer disco estaba Celsa, o sea, en un momento, cuando entramos a grabar, estaba Celsa y estaba Samalea. Y entra, voy a contar una intimidad de Metrópoli, entra Samalea, Pomo le deja el parche de su tambor y lo toca. Samalea creo que tenía 18 años, éramos su primera banda. Toca el tambor y se rompe. Entonces, Pomo, que era un señor de, no sé si lo sigue siendo, de muy pocas pulgas, nos dijo, ya está, va a haber una Lindram, que era la batería electrónica. Se toca con una Lindram. Se acabó. Y nosotros no tuvimos personalidad para decir no. Y ahora, viendo en retrospectiva, cuánto mejor hubiera sido que hubiera una batería, ¿no? Coincido. Claro, y encajaba muy bien con también las canciones, es decir, habría sido muy diferente el disco. Muy diferente, sí. Así es. Pero Pero sí, bueno, viste, era como que nosotros en ese Eran momento muy pensamos que chicos. necesitábamos a un mayor en la habitación. Claro. Y después, viste, al año siguiente decidimos hacerlo nosotros y en realidad es un disco mucho más maduro. completamente, Así completamente. Tenés el tema maravilloso que estaba buscando el nombre, ¿no? Que te hizo Spinetta. Sí, canción Ah, del sí, Ángel sin suerte. sí. Ahí está, canción Sí, del sí. Ángel sin suerte. Pocas personas, sus hijas, sus hijos y alguno más y vos, sus mujeres, Le hizo un que le hizo tema. un tema. Sí, sí. Eso te lo llevás para la posteridad. Sí, Sí. sí, es un tema precioso. Que vos ¿Viste lo cómo grabás. hablaba Luis que dice, bueno, tía? Para él nosotros éramos la tía y el tío, Ulises y yo. Bueno, tía, mira, yo no sé si te va a gustar, te traje el temita, a ver qué te parece. Y lo escuché y obviamente hasta que sacamos cómo entrar en el tema, porque tiene una rítmica muy complicada. Otro tema que parece muy simple, pero está, no sé, en 7x4, o sea, está en Sí, sí, en sí. una rítmica bastante compleja para entrar todos al mismo tiempo. Es como que Esa banda explotaba, sí. Con J, vos, Sí. Ulises, Celsa, Sí, sí. explotaba. Sí. Explotaba Igual viste que totalmente. es el disco que no quiso hacer Luis. Yo creo que ese disco, para él, yo creo que él nunca intentó estar a la moda. Siempre hizo su propia cosa. Y ese año él sintió que quería hacer algo, digamos, como ayornarse y estar más, digamos, sentir lo que estaba sucediendo con los tiempos, que también lo hicieron los Beatles, lo hizo mucha gente, no, los Rolling Stones más que los Beatles. Y siento que por ahí, bueno, tampoco estaba Ulises para tocarlo, pero siento que por ahí ese disco fue
con la batería electrónica y qué sé yo, me parece que Yo- no yo- es de los discos que más le quedó, aunque hay unas canciones, hay un par de canciones ahí que Claro. son tremendas. Pero Claro, tiene sí. como un perro, ¿no? La película del androide. Sí, la Sí, Pelicana y el tremendo. Android es tremendo. Una sola Tremendo. cosa. Sí, Pero sí. pero pudo haber sido Es verdad, más. es verdad, es verdad. Pudo haber Pero, sido ¿sabes Pero, qué pasa pero con- sale de la cosa spinettiana Sí. más, No, y un poco más yacera. Sí, sí, Sí. sí, sí. Es- Spinetta, lo que pasa en ese momento, me acuerdo que él decía, yo no quiero ser el padre lombardero del rock. Sí. Porque lo estaban medio como ponderando ya como pasando los valores. Claro, Sí. claro. Entonces claro. él quiso, hasta en el look, fíjate el corte Sí, de pelo sí, que él sí, tenía, era como diciendo, y aparte lo que pasa es que él tenía, en ese momento tenía 35 años, era ilógico. Lo que pasa es que él, Eran otros 35 años. eran otros 35. Claro. Ahora todavía vivís con los padres. Totalmente, Claro. totalmente. Sí, Es sí, decir, sí. ¿para qué hago? Yo creo que, bueno, Charlie también, cuando habla de esos raros peinados nuevos, o sea, y los dos hacen bandas con gente de la nueva generación. Exacto. En vez de continuar como venían y después como siguieron. Sí. O sea, fue una cosa diferente para Charlie este disco. Coincido, y creo coincido, que sí, quizás sí. por eso no lo tocó en vivo. Coincido. Y aparte no sé si lo hubiera hecho sin Ulises. Y Y claro. Ulises en ese momento no estaba bien como para hacerlo. Ahí está. Claro, claro. Y lo que sucede es que este momento, esta situación de estos años, fue un cambio muy trascendental, mucho más grande que tal vez lo que fue la segunda mitad de la década del 70 en Argentina. Es decir, la aparición de estas bandas, como siempre se me viene a la mente a mí, se viene Metrópolis, se me viene, por ejemplo, Los Encargados, Los Pillos, Don Cornelio, estas bandas que abrieron un nuevo sonido, rompieron con el molde y tal vez en cierto modo también les tocaron el ego de decir, estos son los pibes jóvenes y después están los viejos del 70. Bueno, lo que pasa es que lo primero fue, bueno, obviamente los Beatles y la Claro. explosión de los 60, pero en realidad teníamos como un rock que era rock nacional, que era uno que había surgido, viste, entre los 60 y los Sí. 70 y se desarrolla durante los 70. Claro. Y después nosotros. Y después no sé si que se puede decir, o sea, calculo que el rock chabón, pero tampoco sé tanto eso, ni conozco tanto las bandas, no. Porque no estuviste acá. No estuve acá, no. O sea, yo hay muchas décadas que no las tengo Vos te muy vas en el claras. 89, Me voy en el 89. en un momento tremendo del país. Tremendo el país. Pero bueno, este país es. Siempre, pero se pará, especializa ¿cuándo en no hay momentos tremendos. tremendos? ¿Sabes que me das el pie justo? Porque hay un tema que yo digo, solo un argentino puede entender este tema que a mí me llena de alegría y de fuerza y es un drama que es Si no hay nada más. Porque tenés que ser argentino para entender. Primero, a los 6 años, ¿se te quema la casa? Bueno, a mí no se me quemó, pero ese tema es de Peggy Lee. Es tremendo. Ese Pero pará, tema es de Peggy Lee, cantado pero por una en argentina. realidad, claro, Yo, ¿sabés lo que te es una imaginaba? cosa existencial, pero es maravillosa la letra, porque Sí. es como, yo hice la primera versión en español Es de ese tremendo. tema. Es una canción de los 50 y pico. Sí, sí, Yo sí. te sí, imaginaba Peggy vos, Lee, ¿sabes qué? Te maravillosa. imaginaba vos en Manhattan cantando eso y vos decís, esta chica que es porteña en Manhattan cantando Peggy Lee y diciendo que está viendo y en un momento está bailando, como esto es bien argento. Ese- Sí, ¿Me sí, sí. entendés? Sí. Yo siento el sentimiento de un tango en esa canción. Es tremendo. decir, Bueno, es totalmente existencial. Pero ¿cómo porque la cantás vos, eh? A mí me Claro. parece, lo que me parece que qué suerte, porque ese disco no sé si se llegó a escuchar tanto, tengo ganas de hacer algo con él porque lo saqué en pandemia y no, viste, no sé si se Pero ¿sabes lo escuchó que tenés que tanto. hacer con ese disco? Un día que tengas ganas y pasa lo de Metrópoli, venís un día y lo hacemos una escucha entera de ese disco. Qué Y genial. nos venís contando Sí. porque tu obra necesita verse, porque vos sos un artista que vas adelante. Yo cuando escucho Trip, al principio dije, y después no puedo dejar de escuchar. Y yo digo, ¿no me pasaba lo mismo con algunos discos de Spinetta? ¿Viste los discos que decís, por acá, y después decís, qué bueno que está esto? Sí. La primera escucha no es la más... No, total. Sí, hay discos que tienen, halagüeña, ¿viste? hay discos que son así, otros que entran así de primera. Claro que sí. Pero ese tema, viste, que dice, a mí me mató ese. Yo a veces hago temas que no son míos porque me pasa algo muy fuerte con el tema. Me pasó con el tema de Melingo en el disco anterior, en Corazón y Hueso. Sí. Me pasó con Anda también de Melingo. Y me pasó con este. Y viste cuando dice, yo estaba ahí cuando era chica me llevaron al circo. Y yo estaba ahí mirando a los osos y a las bailarinas, a la gente que saltaba por el aire. Y de pronto terminó y me pregunté, ¿esto es lo que es un circo? ¿Esto no hay nada más? y después, viste, le pasa con el amor. Pará, y con el chico. Y Pero le pará, pasa- todos sentimos en algún momento que no íbamos a poder seguir después de esa ruptura. Sí. Y la vida continúa. Sí, y dice ¿Entendés? eso, sí, es sí. maravilloso. Pensé que me iba a morir, pero no. No me morí. Y entonces
viste, pensé, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando hasta el final, si no hay nada más. Así que bueno. Yo lo que siento que en esta mesa hay un tesoro por descubrir por la gente. Viste que a veces necesitas, porque nosotros acá en el programa lo que tenemos es un programa de melómanos. Entonces, ¿qué pasa? El Disparador es un tema de Trip y después te llaman y te dicen, che, boludo, está tremendo ese disco, lo compré por Mercado Libre, que esto, que lo otro. Y salió por un tema y después se enamoran de la obra. Claro. Porque la obra es muy... Vos ves en este tema, te puede gustar o no, pero vos ves que es de verdad. Eso es, ¿entendés? tenés un punto ahí porque creo que en realidad uno de los dramas de los argentinos es que como somos muy inseguros en general, necesitamos sobreidentificarnos con algo, ¿entendés? Desde un partido político a veces hasta una determinada música. Entonces, si sos Pertenecer a una yacero, vereda, no te gusta Claro. lo otro. Si te gusta Charlie, no te gusta Spinetta. Si te gustan los Redondos, no te gusta Soda. Y realmente es lo que vos decís, las cosas tienen alma y te llegan o no, y hay que escucharlas sin prejuicio. Yo, por ejemplo, en el disco anterior al último, pongo una cumbia peruana de música psicodélica de los 60 peruana y al lado el tema de Spinetta y no, viste, y no me importa nada, o sea, es como Música. pero me doy cuenta que digamos, así como me manejo, hago un disco en inglés, después hago 2 en español y así es difícil seguirme porque la gente está muy, muy acostumbrada a que tenés un estilo y seguís ese estilo porque la gente ya se identificó. Creo que es muy bueno identificarte porque así vas formando de alguna manera tu perfil, digamos, tu personalidad, pero... No, pero aparte yo creo que el artista siempre tiene que ir adelante. Y después te puede gustar o no, pero el artista tiene que ir adelante. Tiene que ir rompiendo y vos vas a una selva y el tipo va con el machete adelante, a lo cual la víbora le pica a él. Pero va adelante. Qué y buena vos cumplís metáfora. pero cumplís con ese precepto vos, de ir adelante vos. Sí. Entonces, después te puede gustar o no, pero decís, esta mina es de verdad. Claro, No hay ninguna duda que es de verdad. Bueno, muchas Entonces, gracias. para mi generación, volver a ver a Metrópoli es volverte a ver a vos, la realidad. Es maravilloso. La verdad que es un sueño y la verdad que en muchos casos, hablábamos de los 3 discos de rock nacional y aparecía el sábado en una comida con Blanca Maya. Mirá. Y decíamos, verlo, la verdad, después de tanto bajón global en el mundo, ir a ver a Metrópoli y olvidarte 2 horas de todo, bueno. Sí. No, y Esa creo es que la idea. y Es la creo, idea, ¿no? y creo que en un contexto tan negativo ese clima apocalíptico que tiene el disco encaja tan bien, ¿no? Sí, yo pensaba, inclusive hay un tema que no era el que menos nos gustaba a Ulises y a mí, ¿Cuál? que es Amor Nuclear, porque Mirá era el tema como más, viste, nosotros estábamos más densos en esa época. Pero la letra es terrible. Pero después, viste, y yo decía Amor Nuclear y bueno, viste, después de la radiación y la reconstrucción, y de pronto sale la serie del Eternauta, ¿no? Porque esto es, digamos, esto es cuando el Eternauta tampoco había tenido tantísima, o sea, obviamente sabíamos quién era Oesterheld y estaba el Eternauta, pero también había sido prohibido en la dictadura, Claro. no es que estaba en todas partes, ni muchísimo menos. No, para nada. Y aparte yo tampoco estaba tan cerca del Eternauta cuando lo escribí, no lo pensé. Pero parece que fuera la banda de sonido del Eternauta. Los timings son así. No, pero cuántos guiños tiene el disco, Claro. ¿viste? Que vamos diciendo Sí. y una tras otra, ¿viste? No, ¿Y la muy tapa, fuerte. Isabel? Mira, la tapa es de un futurista ruso de 1913, creo que es. Y, viste, la primera tapa es expresionista, es más como pop punk expresionista. Y esta es muy impresionista, es como que te tenés que meter y creo que yo no sabía nada, imagínate, era como me gustaba algo. ¿Te o sea, gustaba? hacía los vestuarios, las letras sin tener una formación específica. Pero bueno, me gustó que fuera así misterioso, ¿no? Sí. Esto es un submarino, ¿no? Eso en realidad es como si fuera un cepelín. Claro. Sí. Bueno, está bien. Un te lo cepelín tomo. y con una Pirámide. pero cuadriculada. O sea, los futuristas rusos, que también hubo italianos futuristas, son Sí. los que comienzan el futurismo, Claro. ¿no? En Claro, Italia y en Rusia, a principios sí, del sí. siglo.
Siempre, viste, Metrópoli también tiene que ver con la película Metrópolis de Fritz Fritz Lang. Lang. Sí. O sea, yo en esa época era como una máquina de absorber y procesar, ¿viste? Y me imagino que es fascinante estar metiéndote en el futurismo en la década del 80 acá, que me imagino que el acceso a información de eso era escaso mal, porque Era escaso, Tenía que buscar. pero yo Era indagar vivía con mucho. Juan Lépez. Y Juan Lépez, el padre Narda, que después hizo, un par de años después hizo, más o menos cuando salió este disco, Palladium, era un tipo que producía mucho, hacía arquitectura publicitaria. Y yo realmente siento que él me metió, porque yo empecé a estar con él cuando era muy chica, yo tenía 19, él era bastante más grande que yo, y me metió, él venía del Ditela, entonces Claro, ahí... Venía de otra cosa. Claro, entonces era como que yo ahí tuve acceso a conocer a grandes artistas, a grandes escritores, y nada, y con la curiosidad que siempre tuve y sigo teniendo, era todo, ¿viste? Bueno, hagamos vestuarios, entonces, bueno, ¿qué hacía la Bauhaus? Claro. Para el ballet Triadille. Entonces, buscar, ir a comprar las cuerinas que ahora estoy comprando 40 años más tarde para hacer el mismo vestuario, que espero que Claro. salga bien. Pero es maravilloso eso, y justamente también otro caso, justamente los futuristas, de gente que vio algo que se venía en el futuro, desde el arte del ruido hasta todo, es decir, medio como incluso esos conceptos que son tan particulares de borremos el pasado, vamos hacia el futuro, veamos lo del presente, y después borren lo nuestro también porque lo nuestro va a quedar obsoleto. Sí. Es muy fascinante todo eso de cómo tal vez gente en 1910 decía esas cosas que 110 años después son tan fuertes. Es increíble, si buscan eso, ballet Triadille, de Oscar Schlemmer en YouTube, es como, o sea, ¿Cómo no se hicieron puede esto? creer, No. ¿viste? Porque es como, si lo ves ahora, es vanguardia absoluta. Toda, Claro. toda. Lifetime de Drip, ¿qué pasó? Contame ese tema Lifetime que tanto es una pusimos. canción que Bob escribió, ahora ya me olvidé, para una película, pero me olvidé para cuál, a ver. Creo que acá de figura. ¿Sabes qué? Me parece que fue para una película, bueno, no, porque Lifetime no figura, porque todas están from, Sí. from, y Por eso Lifetime es la única pregunto. que está. No, pero sí, sin Lifetime nada. la hizo para una película, pero no me puedo acordar Bueno, cuál. canción maravillosa. Sí. Canción Sí. maravillosa. Canción maravillosa. Y vos te sentís tan... Porque a mí lo que siempre me pasó con Metrópoli fue las imágenes. Es una banda que vos te pones los auriculares y vos caminás y imágenes, que me parece tan maravilloso eso, que no toda la música, viste que hay música que de alguna manera te mueve todo, pero las imágenes que tienen tus letras en este disco y en los otros discos también, es muy, pero muy fuerte. Es muy fuerte, es una banda muy visual. Yo Sí. pienso que hasta recién va a estar el Eternauta, digo, Amor Nuclear puede ir tranquilamente en el Eternauta 2, Sí. meterla, porque es una letra tremenda, por más que a ustedes no les haya gustado. Porque también está la otra. Igual ahora sí nos gusta, lo que pasa es que en ese momento... Que te parecía muy pop, ¿no? Muy, claro, muy nos blandita. pareció un poco pop para lo que le estábamos haciendo en ese momento. Y un poco Y es. el contraste Sí. con otras canciones es un poco grande, pero Igual, viste, es encaja. un género propio, porque no es jazz para nada. No, Es pop rock, pero no entra tan no. exactamente ahí, ¿viste? Yo No, me no, acuerdo no. que no terminé de ver la frase. Me he ido a Mar del Plata con mis amigos de vacaciones y todos nos peleamos por el grabador a ver quién ponía el disco, ¿no? Entonces sonaba Los Cadillacs, sonaba Sumo, sonaba esto. Y una vez yo tenía el cassette de Metrópoli, pongo y todos a la vez empezaron a cantar Ya no puedo contener la marea de mi amor. Dije, chau. Misión cumplida, ya está. Hay opciones que no escuchan Metrópoli, todos cantando a la vez en la mesa, ya no puedo contener la marea de mi amor. Y para mí fue una guerra ganada a mis amigos, que toda la vida me hicieron bullying, porque a todos les gustaba Charlie y no les gustaba Spinetta, y que canten Metrópoli. Este disco es un disco, para mí, en medio de la batalla ganada. No digo la guerra, pero sí la batalla ganada con Sí. Metrópoli. ¿Y cómo fue el proceso de creación con Ulises, de ir gestando este álbum? Mira, en general, bueno, este álbum lo gestamos en Parque del Lugar, en una quinta que tenían mis padres, que estaba cerca de la quinta donde vivía Spinetta. Ujú. Parque del Lugar, Castelar. Sí, y estábamos Mariano, Ulises y yo, con una portaestudio, demeando, y a veces se me ocurrían letras
y él se le ocurrían músicas y íbamos viendo por dónde venía. Yo hice las melodías de este disco, o sea, no firmé las músicas porque el trabajo musical de Ulises era tan increíble e impresionante que me parecía que... y yo ya estaba firmando las letras. Claro. Pero si o sea, ustedes que son tan melómanos, este disco tiene muchos saltos, Sí. ¿viste? Sí. El salto de ojo, Nancy, Héroes Anónimos, tiene una característica que es de mi música. Claro. Más que, o sea, si escuchás Sí, la carrera solista de Ulises, no tiene eso. No tiene eso. Completamente. Son saltos raros, inclusive Charlie alguna vez me dijo, viste, como que viste, es raro. Hay ciertos saltos de sextas o algo así que no es lo más común. Pero bueno, él después ahí abajo hacía ese mundo, Sí. ese universo que él hacía. Por eso, digamos, no firmé las músicas con él. Claro. Pero todas las letras son tuyas. Sí. Y Del primer disco poética hay es algunas tuya. de él, pero en el segundo disco son todas mías, sí. Claro. Bueno, Y- tuviste un momento poético Tremendo. fuerte. Sí. Sí. Muy fuerte. Sí. Y- Muy fuerte. Yo te conocí a vos con las Baby Squid, en Mirá. el Stud Free Pub. Sí, Ahí. Y vos hacías los coros de Patricio Rey, sí. ¿no? Y me acuerdo una vez que yo le contaba a Gus, en el 84, 83, 84, había más gente en el escenario que abajo casi. Sí. Porque estaba Geniol, estaba Lalo Mir, Sí. estaban ustedes. Era toda una cosa, y era toda una cosa como diciendo, porque fue una época muy linda para vivirla. Sí, la De verdad una que gran sí. alegría. Y un gran momento de Los Redondos también, cuando no eran tan masivos y se Antes del primer animaban disco a te estoy hacer... hablando, ¿no? Sí, se animaban a hacer esa locura que hacían arriba del escenario. Y el indio era otro, era, es decir, Sí. era medio un clown, ¿no? Sí. Era, lógicamente, después las bandas y las personas tienen un desarrollo, y humano. vos no sos la misma de este disco que ahora, y es lógico también, ¿no? Pero era muy festivo. Claro. Sí. Era muy Es que era un momento muy Lo que particular. pasa es que, viste, abrieron las compuertas, eso es lo Claro. que pasó. Sí. ¿Entendés? O sea, habíamos vivido una adolescencia en la cual si salíamos con el pelo un poco largo, no sabías en qué cuadra te iban a parar, donde si hacías música seguramente conocías una comisaría. Entonces, de pronto, la apertura de la democracia fue increíble porque era como, viste, fue eso, yo sentí que abrieron las gateras directamente y salimos así desbocados. Claro. Ha pasado en muchos países, acordate en el franquismo, ¿viste? Sí, el sí, destape sí, el español. destape. Es que A sí. veces van para un lado o para el otro, pero acá el rock fue parte muy importante. Los boliches, acordate, sonaban todos ustedes. En los boliches se bailaba desde Virus, que vos también fuiste parte, Sí. hasta... Qué lindo que te queda el pelo suelto. Gracias. Qué lindo Me que te estaba queda. viendo. Desde Virus hasta... ¿Sabes cómo van a cargar con ese piropo después, no? Desde Virus hasta Metrópoli se bailaba todo. Se bailaba Ñanfifru, Sí, se bailaba sí. absolutamente todo. Y había una necesidad de nacionalismo musical muy fuerte. Claro. Muy fuerte fue. ¿me Bueno, pero entendés? eso fue después de la Guerra de las Malvinas. Y además impuesto Sí, es impuesto estructuralmente ya de base. Es decir, con la prohibición de la música en inglés Sí. Que también duró en cambia el el panorama. 82, pero después quedó No, esa no. impronta. Claro, pero digo, a partir de ese momento también justamente empezaron a Sí, grabar bueno, un habíamos montón de perdido una bandas guerra, sí. y habría otra manera de sentir tal vez la música, ¿no? Sí. De darle otra connotación. Sí, igual tiene, o sea, está totalmente sobreimpreso con la llegada de la democracia, eso. Sí. Sí, totalmente, porque era otra cosa. Claro. Totalmente. ¿Y el puente lo tuviste todos los años o en un momento dijiste, tuviste mucho tiempo sin venir acá? No, siempre vine mucho. Ah, sí, siempre viniste. Toda la vida. O sea, de las décadas vividas en Estados Unidos, pasé mucho y paso mucho tiempo en Buenos Aires. O sí. sea, siempre venía un par de fuiste y veces viniste. por año, ¿viste? Claro. Sí, venía un par de veces por año siempre. Porque nosotros en un momento te perdimos. Yo viví acá algunos años, cuando mi mamá enfermó y nos vinimos y lo convencí a Bob, me dijo un año, al final nos quedamos unos más. Por eso mis hijos también se consideran argentinos y te diría que casi se consideran más argentinos por una cuestión, aunque obviamente tienen acento en inglés, no tienen, pero en español sí. Pero sí, o sea, tenemos una pertenencia muy fuerte a este país. ¿Y Bob también se acostumbró acá? Bob en su momento se acostumbró y después después estaba contento de volver, sí. Claro, me imagino. No, porque aparte, me acuerdo, para volver más o menos al tema, cuando Spinetta graba en Los Ángeles, Solo el amor puede sostener, disco en inglés,
él decía, me estaba esperando un auto, llegaba, es todo sincronizado de una manera, y la Argentina no se maneja en esos parámetros generalmente. Sí, a lo mejor ahora está igual un poquito depende más del ambiente. profesional. Bob siempre fue un tipo, o sea, los artistas en Nueva York también viven... Que la bohemia, qué sé así yo. es. Claro, o sea, viste, Bob vivía en un loft. Claro. En ese momento Tribeca era un lugar de artistas, y no es que teníamos una vida tremendamente estructurada. Yo soy estructurada igual. Vos, sí, claro. Siempre, claro. Sí. No sé si estructurada, pero si los chicos tienen que dormir a tal hora, van a dormir a tal hora. O sea, mi casa tenía... Era Un más cuadro flexible, organizativo era determinado. más flexible que muchas otras, digamos, pero al mismo tiempo también... Sí, mantenía una estructura, sí, sí, ¿no? Pero soy muy pragmática, o sea, tengo una parte desarrollada muy pragmática y otra es la artística, pero las tengo las dos desarrolladas. ¿Y vos habías visto Bagdad Café antes de conocerlo a vos? No, la historia es tremenda, porque me acuerdo que fui la primera vez con Celsa y salimos de ver la película con esa canción, o sea, que nos Uncollion. había partido al medio directamente. Entonces conseguimos una grabación y qué sé yo, y yo la cantaba. Entonces después llevé a mi hermana y después los llevé a mis viejos. Entonces era como me enamoré, vi no sé cuántas veces la película y la canción era la canción que más me había impactado en años. Pero viste que tiene una calidad o una cualidad Es muy dulce. que es casi de otro planeta. Igual es una dulzura, viste, Jivita Steele es la cantante y realmente no sabes si te está hablando desde el espacio, viste, Sí, es una sí, de esas sí. medio como Billie Holiday, viste, que están acá pero que también están en En otro tiempo, planeta, en otro tiempo, sí. y entonces yo estaba como, viste, en inglés es haunted, que es como hechizada, sí. viste, por esta canción. Me hechizó completamente. Y cuando llego a Nueva York, lo conozco a Bob, era como, yo venía a hacer este disco, mi primer disco solista, y lo conozco a él, y aparte, bueno, Bob tocaba con grupos muy distintos, ¿viste? Nuestra primera salida me llevó al Lincoln Center a ver a... me olvidé, tengo una laguna con el nombre ahora, ya me va a salir. Pero un músico contemporáneo, súper conocido, con el que él tocaba, y después fuimos a comer a un restaurante mexicano donde había amigos de él que cantaban mexicano, y después Claro. nos fuimos a bailar a un lugar árabe donde una amiga de él bailaba Entonces era árabe. muy Era la especial, vuelta Bob. al mundo en Claro, 80 días. claro, o sea, multicultural en 80 a plena. canciones. Pero- Y entonces después tocaba el Steel Drum en Trinidad, entonces nos íbamos a Trinidad. De Steel Drum son estos barriles de petróleo Sí. que están facetados, que en realidad les habían prohibido los instrumentos musicales a los africanos, digamos, o a los descendientes de africanos, para el carnaval. Entonces ellos facetaron los barriles que habían dejado los americanos cuando habían dejado las costas. Sí. Estaban ahí tirados en la playa, los facetaron, hicieron unas orquestas que son increíbles. Para mí es el producto musical más emocionante que yo conozco, porque estás en el medio de esas orquestas que por ahí son de 100 personas y hay niños y hay ancianos y no son particularmente músicos, pero son todos unos músicos increíbles porque tocan bárbaro ese tambor, Claro. que es como si estuvieras en otro planeta. No traduce también a discos porque Sí. es lata, No, Se entiende. es la experiencia. pero Es la estás ahí experiencia. parado en el medio de esa banda y estás... Y además es la es una fabulosa locura. creatividad ante la adversidad y ante las limitaciones. Completamente, por eso Es en un Nueva descargo. York eso me pasó, ¿entendés? También teníamos amigos Gnawa, que es una tribu marroquí. Si buscan música Gnawa es como si fuera la música pentatónica, la más rockera del mundo árabe, te diría. O sea, pero una cosa primitiva, no es que utilicen No, pero instrumentos estructuralmente. electrónicos, pero sí, musicalmente es pentatónico. Y ellos, o sea, estábamos en sus casas y entraban en trance, pisaban carbones encendidos. Entonces para mí fue el Una impacto, experiencia terrible. fue o estar, viste, con Pop Staples, que es, digamos, las guitarras eléctricas de todos Sí. los últimos 80 años de música estadounidense están influenciados por un señor llamado Pop Staples, con lo que yo convivía prácticamente, porque él Increíble. estaba en obra de teatro musical de Bob, y estábamos de gira y estábamos o sea, yo cocinaba y le decía, vení, Pops, esto es así se hace un guiso argentino, voy a hacer un guiso típico argentino, ¿entendés? Qué Y Pop locura. Staples se lo comía. Y Entonces, además un arreglador y con las hijas cantando, no, en una las cosa hijas, ¿viste? demencial. Sí, Maybe Staples, que era Sí. la cantante de Prince, ¿no? Tenés La ¿sabes que hija. qué? escribir esto,
Sí, Ey, hay sí, que sí. decir esto. Tiene que quedar, ¿o no? Y me recordás mucho, ahora me recordaste un tema, yo una vez hice un especial, a mí nunca me gustaron los temas navideños, ¿viste? La música navideña nunca me enganchó. Pero una vez agarré y empecé a indagar en canciones navideñas que me copaban dentro de cosas raras. Y hay un tema de los Staples que se llama Last Month of the Year, que es tremendo y es Sí, una cosa demencial son de un disco tremendos. navideño de ellos que me enamoró y me terminé copando con música navideña Pero a aparte, partir de él. imagínate a Bob Staples y Isabel cocinando en un guiso argentino. Ah, es alucinante. Es Le alucinante cocinan la historia. Muchas Surrealista. y los Five Blind Boys of Alabama, que son Uh. como un grupo fundamental completamente del gospel. Y yo, o sea, los conocí mucho porque fui a muchas giras con ellos. Conviví mucho con estos 5 negros ciegos de Alabama. Bob, Que ¿qué eran hacía ahí? niños. ¿Qué hacía Bob Y ahí? él había hecho la música. Claro. Y era el director musical. Ahí está. Claro, que Entonces conducía estábamos todo. en Chicago, Estabas en después gira. estábamos en Los Ángeles. Recorriste ¿entendés? todo Estados Unidos. Sí, y estuvimos en Francia, estuvimos en Suiza, estuvimos en... Bueno, Bob estuvo en todas partes. De hecho, con esa obra va ahora a Japón. Lo que pasa es que no queda vivo ninguno de ellos. Pero cuando Claro. estaban vivos, realmente, 5 personajes que aparte... El canto era como, no puede ser Sí, que sí, esta sí. gente cante así. Por eso durante unos años yo me retraje y me dediqué a escuchar, ¿viste? A escuchar, a tener hijos, a hacer otras cosas. Sí, pero todo ese bagaje cultural y sonoro que has tenido se ve un poco reflejado, porque el que no te escuchó más de Metrópoli aparece en Trip, en este disco o en Corazonada, hay otro artista ahí, hay otra Claro, búsqueda, hay otra cuestión. Y ahí, ¿sabes qué? Ni siquiera rotura, no hay fronteras. Sí. Porque Sí. saltás de un lado al otro, Sí, sí, que a veces hasta llama la atención. Bueno, ¿viste? por eso mismo... ¿Es verdad o no, Agus? Claro que sí. Eso es como kriptonita para una audiencia. ¿Entendés? Porque la audiencia Sí. necesita que le reafirmes Ah. una identidad. Pero como yo no estoy acá para eso, ¿entendés? Sí, o sea, sí. si Y no te nosotros estoy- tampoco te trajimos para eso. Y vos no haces el disco No, como para no digo querer... solamente acá, sino digo... No, 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 claro. no, entiendo, no estás en este no- mundo para eso. Claro, o sea, no fue... y no me arrepiento, o sea, si yo hubiera elegido tener una carrera, hubiera empujado las cosas de otra manera. Por Obviamente, supuesto. si me hubiera quedado en Argentina, hubiera sucedido. No me arrepiento de haberme ido, y cuando volví a hacer música propia, digamos, Ujú. sin Bob, decidí que iba a hacerlo, o sea, que no iba a tratar de empujar una carrera y decir, bueno, entonces, ¿qué tendría que ser? Algo parecido a lo de Metrópoli. Bueno, entonces hago un disco parecido a Metrópoli. O, ¿entendés? Hago un No, disco no. pop y después hago otro Claro. disco pop. Eso Pero es tipo, otra voy a cosa. hacer, o sea, me emociona este tema, lo amo, lo hago. Aunque sea de los años 50 de Peggy Lee, cumbia, sea. como te digo, cumbia psicodélica, Sí, no me sí, sí. importa. Es que eso es lo Y maravilloso. el que lo puede absorber, lo puede absorber, y el que no puede absorber, a mí no me cambia. De todas maneras, Claro. mi público no es grande. Entonces, digamos, no me cambia demasiado. No, cambia no, la no, no, película no. de eso, ¿Entendés? O nada. sea, Es- la gente que tenga suficiente apertura para soportar un amplio espectro de música está invitada. Es que precisamente que arranque un disco, una milonga con melingo, después que vaya un tema como Coney Island, que es otra banda pero completamente diferente, y en el medio Gran tema con un él, tema ¿no? que puede tener, me encanta Gran esa tema canción. Coney Island. Ese tema, sabes que fui a ver volviendo al marco cultural que tienen todas estas cosas, que Sí. a mí me fascina esa parte, francamente. Fui a una exhibición en el Museo de Brooklyn sobre artistas que habían hecho cosas, digamos, inspiradas en Coney Island. Y me enamoré completamente de la historia de Coney Island, porque vos vas ahora y es un parque de diversiones, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí. Como cualquier otro. Pero en ese momento, en los años 20, después de la Gran Depresión, la gente no tenía dónde ir. Entonces era masivo, aparte porque está a la orilla de... No es mar abierto, pero es mar, Ujú. es Sí, donde sí. mar y río se unen. Y entonces iban cientos de miles de personas, ¿viste? Era Disney. Y se enamoraban ahí. Había, ¿viste la canción Under the Boardwalk? Ujú. ¿Viste? En realidad Sí. tiene que ver con el boardwalk, que es digamos, esa especie de tinglado de madera por donde camina Claro. la gente, y abajo hay un hueco. Entonces, Claro, abajo claro. de ese hueco es donde se iban donde iban a besarse. Entonces Sí. vos ves
tantas fotos de una época tan desesperada, donde Sí. entrar a Coney Island salía, por ejemplo, 1 céntimo, ¿entendés? O sea, o sea, no para entrar en la playa, pero para No. entrar... Sí, sí, Y aparte toda la parte gráfica, ¿viste? O sea, el Sí. monstruo con un solo ojo que estaba a la entrada del Cyclone, Sí. ¿viste? Y qué sé yo, Sí, sí, era... sí, sí. Y entonces me hizo acordar mucho, yo vivía cerca del Little Park de chiquita. Y entonces, viste, ir al Little Park y, por ejemplo, qué sé yo, ibas a los 12 años y había chicos, ibas con tus amigas y salíamos de la escuela, por ahí íbamos y había chicos y de pronto en el autito chocador un chico te chocaba, o entrabas Te en buscaba vos. en el Claro. tren fantasma y entre la oscuridad y las cosas que te tocaban para, viste, por ahí ponían algo como para darte sí, sí. impresión, ¿entendés? Y por otro lado, viste, sabías que atrás tuyo estaban los chicos que habías visto cuando habías Te entrado. gustaron. Claro. Era lo que me di cuenta era un rito de pasaje. Entonces escribí una canción sobre el rito de pasaje de la sexualidad, ¿no? Que creo que nada, que tiene un poco de tren fantasma el Sí, rito de sí, pasaje. sí. Claro que sí, pero maravillosa esa canción. Y bueno, me recordaste a mí justamente ahora con todo esto de Coney Island, justamente también cuando la escuchaba no podía olvidar el paralelo con el disco de Coney Island Baby de Lou Reed. Como que yo lo tenía en la mente mientras estaba escuchando y un sentimiento tan diferente pero tan parecido a la vez, ¿viste? Inspirado en algo que, bueno, en el caso de él es donde él creció, pero en el caso tuyo es, ¿viste? Un lugar tan lejos y tan cerca, porque cuando eras chica estaba lejos, pero después viviendo en Nueva York estaba ahí. Sí, pero, y es el rescate de alguna manera de las cosas mágicas de la infancia, ¿viste? Claro, que es sentía lo que eso. perdemos. Entonces, o sea, con la capacidad de juego de la infancia y con la capacidad de asombro, qué sé yo, nos vamos, viste, poniendo más rígidos. Sí. Y nada, es Sí, como la cómo capacidad volvemos. lúdica, ¿viste? Sí, con las sí, cosas. Se por eso pierden ahí. Como decimos siempre, jugar con los discos, ¿viste? Y entrelazar una cosa con la otra. El Coney Island Babe que dijiste vos de Lou Reed también se me pasó por la cabeza. Y cuando yo escucho, a mí, te paso otro tema que es Soda Stereo. Y Soda Stereo a mí me costó. Al principio no me gustó, el primer disco me parecía demasiado polis, ¿viste? La verdad que, y nada personal tampoco, hasta que aparecen Signos. Y en Signos, que es un disco que a mí me gusta, hay un tema que se llama En Camino, Sí. ¿no? Y es un tema que yo siempre sentí como que estaba hecho para el fogón, que ellos lo hacen con ese... Y después me entero que es tuyo también, con Sí, Gustavo. sí. Entonces, es como hay muchos caminos que conducen a tu obra y a veces la gente no lo sabe. Claro. Sí, yo, o sea, como vos dijiste, soy como una tapada, pero Es yo eso. lo asumo porque yo me fui, o sea, como me dijo una vez un ex ministro de Cultura de la ciudad, me dice, vos tenías la vaca atada en ese momento, cuando Lo vine a pérfido. Nueva York. En ese momento era Tellerman. Sí. Después fue igual, me lo dijo antes de ser ministro. Cuando era periodista, vino a Nueva York y yo estaba hacía 2 años en Nueva York y me dice, pero Isabel, vos tenías la vaca atada. Pero bueno, me enamoré y tuve esa necesidad y no me arrepiento de ninguna cosa porque no sé si me hubiera gustado, por ejemplo, ser famosa. Claro. La verdad es que preferiría, o sea, ¿viste? Pero tu búsqueda creo que siempre fue otra. Creo que la Siempre, fama sí. Era inevitable si seguías acá. Sí, pero ¿Entendés, no? no lo hubiera disfrutado para nada. eso es otra Claro, cosa. claro. Te digo, es eso de otra ir, cosa. o sea, viste, ir a un restaurante y que te reconozcan y te miren y que ya, viste, esa, yo siento que nada, me alegra no haber tenido que pasar por eso. Igualmente con todas las historias raro, que ¿no? Pero No, es pero verdad. estás contando un grano de arena de toda tu vida Claro. afuera. Esa ciudad es fascinante, las vivencias Yo veo que como te brillan los ojos intercambiaste aquel, por. ¿viste? Mientras que hablas, ¿viste? Entonces, de Pop Staples, y entonces decís, Sí. qué vida, es decir, como mínimo atípica, ¿me entendés? No, Si y- hubieses estado acá, no hubieses... Claro, todo ese tipo de No vivencias tenés llegado a no todo lo ibas eso. a tener, porque explorar el mundo de esa manera, es decir, poca gente lo ha hecho. Sí. Y menos aún cuando estás acá tocando y tenés que estar tal vez 6 meses acá dando giras, conciertos, grabar el disco, demás, y todas las obligaciones de ser famoso. Que, Sí, ¿viste? sobre todo, viste, el peso, viste, las sociedades Sí. le dan exageradamente al famoso y le quitan exageradamente al famoso. Entonces a mí Completamente. no me interesa mucho ni lo uno ni lo otro. Ni lo otro, francamente. tal cual. ¿Cómo es la formación de Metrópoli que va a estar el 18 de octubre en el Ateneo? Bueno, la formación va a ser muy parecida a la que hicimos con Ulises en 2010. Ujú. Volvimos en el Festival Air, que
Roberto Costa, que es dueño de Pop Art, en ese momento estaba haciendo ese festival, yo hablé con él, porque Ulises y yo teníamos ganas de hacerlo. Ulises estaba pasando un momento en el que estaba bien, estaba con Laura Casarino, que fue la mujer que un poco lo rescató y que él pudo vivir varios años bien, también gracias a ella. Ujú. Y Ulises eligió a un guitarrista que se llama David Ben Simón, que después fue el que me acompañó de ahí en más, me lo presentó Ulises para eso, y de ahí en más fue el guitarrista de todo lo que yo vine haciendo desde 2010. Ujú. Y también lo convocó él armó la banda, digamos, lo convocó a Marcelo Baccaro, que es el guitarrista de La Guardia del Fuego, Claro. y ellos dos van a estar. Y después, en ese momento, Javier Miranda pudo tocar, pero ahora está con Estelares y ese día toca y no manda reemplazo y tiene como un compromiso muy fuerte con ese trabajo. Ujú. Entonces toca Fernando Zamalea, que es Amigo de la casa. el primer baterista de El Metrópoli. primero. Sí. Claro. Y después está Ariel Radelman en guitarra, que es un estudioso de la música de Ulises, y está Matías Mango, que también tocó con Ulises en su carrera solista, y bueno, es un enorme tecladista. Yo la verdad que no conocía tanto lo que él hacía, pero por su cercanía con la música de Ulises lo convoqué, y la verdad es que me rompe la cabeza. Así que todo es, o sea, el guitarrista es el discípulo de Ulises al que Ulises llamó, o sea, Es todo tiene absolutamente hermoso. un sentido. Y aparte, bueno, Ulisito, el hijo de Ulises, va a cantar un par de temas de la carrera de Ulises en una sección de homenaje a Ulises, así que bueno, ya ensayando. Es muy lindo el Ateneo, ¿eh? Es muy lindo. Es muy lindo el Sí. Ateneo. Lo estuve viendo el otro día a ver qué lío puedo armar ahí. En el escenario. Ya estaba. Para ¿viste? nuestro- A Puedo transmutarlo. colgar esto, y si cuelgo unas varillitas. Para y nuestro si público, proyecto, cuando se presentó este disco, que debe haber sido todo idea tuyo, de tu gente del teatro, cuando llevaste la pitonisa, el médico, Sí, sí. todo eso que era algo rarísimo porque aparte nadie lo esperaba. Vos ibas entrando y iban apareciendo esta gente. Sí, aparte ¿viste? lo hacían medio agresivamente, te Sí, agarraban, sí, te de agarraban prepo. del brazo y te tomaban Sí. la presión. Era muy original, por así decirlo, ¿no? Era absolutamente innovador y lo sigue siendo, porque no ha habido. Bueno, algo igual parecido. prometo que no va a haber médicos ni enfermeras. No, va a ser más parecido al segundo disco. Y En el después segundo otro- disco ya se me había ido un poco eso, porque me daba cuenta que ser un personaje arriba del escenario, como en el primer disco, me alejaba de la gente. ¿Entendés? Porque entonces si estás mirando un personaje que está en personaje, no estás sintiendo la canción, Sí. solamente la canción. Entonces es como bajé muchísimo el tema escénico, porque lo que quería, estaba más cerca de Chrissy Hynde para el segundo, digamos, Sí. que de Lori Que no te lo Anderson. tape, Claro. que no te lo tape la música. Me gusta ¿no? la comparación. Y lo que iba a decir en el aire, por esta señorita, yo entré al camarín de Jams, ahí en Federico Lagrosse, cuando ustedes tenían, era la época de Privé, ¿no? Sí. Cuando tocabas con Luis Alberto Spinetta, así que... Que tocábamos tuve la todos los suerte. sábados aparte. Y varios días, ¿no? Varios días, sí. Sí, era, sí, era muy sí, lindo sí, Jams, ¿eh? sí. Con Metrópoli también tocábamos ahí. Obedece a una época, pero era muy lindo. Claro. Sí. Última pregunta que te vamos a hacer es, si te vas a una isla hoy, vos que has sido una persona absolutamente nómade, te tenés que llegar la discografía de 3 artistas. Ok, difícil. Es compleja. Marvin Gaye, Qué erección Qué tremenda. cosa. Cuchi Leguizamón, Mirá. Jugado. y los Beatles. Ahí está. Qué combo. El Cuchi tiene un disco maravilloso que era el final, en vivo, ¿no? Sí. El Cuchi estaba quedando ciego, ¿no? Sí. Y a mí me da más dulzura cuando habla que cuando canta, porque Con era una esa persona tonada que tenía. entrañable. Sí, sí, Estaba sí, quedando Extraña. ciego. No, pero las canciones, o sea, cuando nosotros lo conocimos con Bob Alcucci, estábamos yendo a Salta y estaba uno del dúo salteño en el avión y nosotros escuchamos al dúo salteño en Nueva York todo el tiempo. Mirá. Y entonces nos dice, no, bueno, lo tienen que conocer al Cuchi, qué sé yo. Y dijimos, bueno, vengan a comerse un asado. Y dijimos, bueno, vamos a comer un asado. Fuimos a comer el asado. Al día siguiente salimos a la calle y nos cruzamos con el Cuchi en el medio de Salta, de la ciudad. Y yo le digo, Cuchi, qué sé yo. Y le digo, bueno, él es Bob, y hizo la música. Sí, yo conozco esa música, y qué sé yo. Vengan a casa. Y nos llevó a su casa. ¿Ah, sí? Sí.
Lo digo porque no quería dejar de mencionar la música argentina porque me parece que hay muchísimo y me parece que lo de Spinetta ya está por sentado, digamos, que la influencia que tiene y todo, pero no quise dejar de mencionar a la música étnica argentina, digamos, porque Claro. lo que hizo el Cuchi, la gente por ahí no lo conoce, pero armónicamente está a un nivel que cuando nosotros se los hacíamos escuchar a los músicos en Estados Unidos no podían creerlo, ¿entendés? Es como Claro. si estuvieran escuchando a Miles Davis. Entonces creo que es otro tapado y creo por eso lo quise Está traer buenísimo eso. a la Espectacular. Es que hay que destacar esos artistas como se que sea el Churrón, esos artistas que realmente hicieron algo absolutamente trascendental desde un lado que ha quedado bastante olvidado para los grandes públicos, o ni hablar Atahualpa, es decir, estas figuras que son tremendas y que después, bueno, se habla de Piazzolla, se habla de Spinetta, se habla de Charlie, pero no se habla de todos esos grandes, Sí. grandes músicos y que Y te diría militaron los toda una hermanos vida. Espósito también, por ejemplo. Sí. Los pondría. Es como para revisar Y también que nuestros militaron- discos acá, con lo que acaba de decir Sí. Isabel. Totalmente para revisar. Y otra cosa, Sí. Agustín se hace amigo de una banda psicodélica que se llama Asic Mother Temple, que Ajá. son de Japón, que sacan 3 discos por mes, están totalmente desquiciados. Vienen acá y se entera que El guitarrista, se llama el líder, Matako. Makoto Kawabata, es devocional de Atahualpa. Sí. El tipo es Bueno, devocional. Atahualpa también, te digo, o sea, Sí, son Y le músicos. llevaste un digo, disco de regalo. precisamente Sí. por eso que hablábamos, ¿no? Del marco de las cosas, ¿entendés? O sea, digo Marvin Gaye porque yo escucho prácticamente todos los días a Marvin Gaye. Realmente hay algo hay algo en esa música, en esa voz que, y aparte, porque yo, ¿sabés qué? El otro día le digo a mis hijos, che, ¿vieron que Tormenta en la Bristol es el primer tema, así yo medio soberbia, el primer tema de medio ambiente, digamos, de denuncia de toxicidad en el El medio ecológico. ambiente, ecológico? Sí. Entonces me mira mi hijo y me dice, mamá, Marvin Gaye, Claro. y tiene razón. Sí, sí, el tema de Ecology. Marvin Gaye, What's Going On. What's Going On, o sea, uno de los Sí. temas más importantes de la Ujú. música estadounidense. Y, ¿viste? y mucha gente escucha What's Going On como un gran disco y no se dan cuenta de todo lo que dice What's Going On y todas las polémicas que generó What's Going On dentro de Motown, dentro de todo. Sí. Y el momento que atravesaba Marvin Gaye personal. Sí. El dolor gigante. que Aparte, tiene ese quizás disco. no mencioné a alguien del rock nacional, porque el rock nacional está tan atravesado por la música, como la música de Marvin Gaye o de los Beatles, tan a tal punto, es tan inconmensurable, no existiría el rock argentino sin los No. Beatles. No. O sea, no sé qué existiría sin los Beatles, te digo la verdad. O sea, Claro. son el gran origen, ¿viste? Sí. Pero qué increíble que nombraste a Marvin Gaye y Beatles y yo me quedo en la cabeza con el Cuchi. Sí. Que eso es medio que vos también tenés ese Soy granito un poco de poner. disruptiva. No, es eso, ¿no? Porque dejate y yo digo, che, Agus, están nombrando los Expósitos, están nombrando los Salteños. No tenemos que En un revisar. programa de rock. Ey, no, pues estamos bien. Que Es la revisemos. magia eso. Eso es la Nosotros magia. ponemos muchísima música brasilera también. Sí. Y mucho jazz. Pero la realidad es que cuando vos nombras a Cuchi decís, che, es uno de acá. Sí. Y no le estamos dando el lugar. No. De hecho, creo que hemos puesto el La tema de Cuchi búsqueda una o dos armónica, veces. o sea, los arreglos que hizo para dos voces del dúo salteño es de la música más absolutamente loca y sofisticada. Como les digo, que suena sencillo. Y a Bob le ¿viste? gusta eso. Para Bob, el Cuchi Leguizamón está ahí arriba con Pop Staples. ¿Ves? Claro, ¿Ves? claro. Sí, sí, sí. No, es que hay muchas Sí. figuras así. Se tenía que hacer los Everly Brothers también, como figuras, viste, que tal Sí. vez pasan como, bueno, sí, que tienen canciones lindas. Sí. Y después cuando las después escuchás bien, también decís, está que en Argentina se conocen algunas cosas, pero no otras, ¿viste? O sea, Obvio. allá hay cosas gigantescas que acá no se conocen Sí. y por otro lado decís los Ramones allá y te pueden decir quién. Claro. Claro. ¿entendés? Y acá son tocaban- enormes. Totalmente. Allá tocaban para 50 personas, acá llenaron un River. Sí, por eso. A ese ¿viste? nivel. Sí. Esas son las cosas de coso. Sábado 18 de octubre, 20-30 horas. Estamos Ajá. tempranito, ¿no? Así que bien temprano, ¿no? 20-30 estás. Espero que lleguen a tiempo. Bueno, vamos a estar más temprano. Vamos a estar un ratito Así antes, que seguro. nosotros ya tenemos nuestras entradas, 5 personas más, así que vamos a estar viendo a Metrópoli. La alegría. Isabel, te quiero en el aire agradecer por tu música, por hacer esta reunión maravillosa y por venir hasta acá y brindarnos esto. La próxima cita queda pendiente para hablar uno por uno de tus discos, que me parece que lo ameritan. Me parece que la gente
poniendo nuestro granito de arena, empiece a escuchar esta cosa que no es rock, no es New World, no sé qué es música. Sí. Y me parece que merece ser escuchada. Y- Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes porque realmente, sobre todo en este momento, programas como este son el antídoto contra la vida TikTok de 3 segundos y de superficialidad, porque en 3 segundos no podemos rascar más que la superficie. Nada. Entonces, viste, vos vas a programas y a veces no saben ni quién sos, ¿entendés? O sea, y miran para otro lado cuando contestás. Entonces, realmente que haya esto para mí es alimento. Entonces, me interesa más que suceda esto, con lo mismo que me pasa con la música que hago. Me interesa más que pase esto, aunque sea para poca gente, ¿entendés? Que hacer una nota en una radio que escucha mucha gente, pero que todo, viste, se queda medio en la superficie, y bueno, y qué sé yo, y Sí, tirás sí. el... Héroes Anónimos, nada No, más. y las 3 preguntas preparadas y Sí, seguimos. nada más. Sí, entonces les agradezco a ustedes porque esto sí que es alimento Bueno, para mí. nos llena el corazón eso y quiero agradecer también por haber venido en este momento tan importante para tu familia, Para tu así que familia, las sí, mejores doble bendiciones con mérito, eso. se Sí, lo sí. súper agradecemos. Por ahí Rafa ya está llegando al mundo. Bueno, mi sí. sobrino Dios quiera que nieto. Rafa venga con mucha música también. Claro, Querido Rafa. y que siga expandiendo toda esta cultura musical. Gracias Así que Isabel, por Isa, estar. Nos vemos el gracias. 18 de octubre y queda la convocatoria para próximos programas. Bueno, genial. Gracias, Muchas mil gracias. Mua. Programa para el Blu-ray. Lo grabamos y lo guardamos para la posteridad. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. El mar no duerme en paz, tormenta va a caer, no puede reflejar, hay sombras en su piel. Arenas de jabón reciclan caracoles y latas, residuos de sombras, manchas inflamables en el agua. Y sobre las rocas yace una sirena que suspira enamorada, y su voz resuena. Él ha visto en cualquier lugar, yace una sirena que suspira envenenada, y su voz resuena.